Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. No aceptamos elecciones con el TREP fraudulento de 2017. Que lo tengan claro, el bipartidismo y la oligarquía. Esta vez no nos van a sorprender como en el 2009. Hoy estamos organizados, preparados y entrenados en más de 30,000 colectivos de base desplegados en todos los rincones de la patria. De nada les sirve estar reactivando nacional e internacionalmente a los perversos actores intelectuales y materiales del golpismo en su nueva versión Light 2025. El banderillazo oficial de inicio de campaña de nuestra próxima presidenta Rixi Moncada se ha unido a la gran movilización nacional de protesta contra el fraude, la cual se traslada para el día sábado 30 de agosto. Con respeto, pero con firmeza, le decimos al bipartidismo: no volverán, van a ser derrotados nuevamente por otra mujer valiente, digna, honesta y verdadera, hija del pueblo hondureño, Rixi Moncada. Es la publicación del expresidente Manuel Zelaya que causa revuelo en los diferentes sectores de la sociedad por la situación política que impera en el país y que mantiene en incertidumbre la adjudicación de la transmisión de resultados electorales preliminares, tema que mantuvo a los consejeros del CNE reunidos hasta altas horas de la noche, tratando de solventar esta situación que por semanas mantiene en crisis al país. El Congreso Nacional anunció la convocatoria a sesión este martes a las 5 de la tarde, a menos de 7 horas de que se venza el plazo para la adjudicación del TREP, por lo que muchos anticipan que en el Poder Legislativo se tratarían temas como extender la fecha para el TREP, y no se descarta que se podría hablar acerca de la renuncia de la consejera Ana Paola Hall. A pesar que el país permanece en una crisis, la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas enviaron sus misiones de observación electoral, mismas que mantuvieron reuniones con los distintos candidatos presidenciales. Ambas organizaciones afirman que Honduras requiere de unos comicios transparentes. Mi opinión siempre es la misma: el sistema electoral hondureño es y será fraudulento, porque no tenemos segunda vuelta electoral. Mientras eso ocurre, opera para que realice fraude el más astuto. A propósito, su cuenta es de las pocas anónimas que se disfrutan, aseveró el exfiscal general de la República, Edmundo Orellana Mercado. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy es martes 29 de julio, un gusto saludarles. Vamos a abordar diferentes temas, pero voy a saludar a mis invitados primero.
Aquí a mi derecha está don Quilbert Beltrán, candidato a diputado por el Partido Nacional de Honduras. Quilbert, buen día. Buenos días, Raúl. ¿Qué tal? Enorme placer para mí estar contigo, con el pueblo hondureño, los panelistas. Contento y listos para dialogar en este programa que esperemos que sea de debate, pero de altura y de respeto. Bien, don Rachid Mejía, él es candidato a diputado por el Partido Liberal de Honduras. Muy buenos días, pueblo hondureño. Un gusto estar aquí, muy agradecido por la oportunidad y realmente esperamos que hoy el pueblo hondureño esté convencido de la realidad y que sabe que necesitamos elecciones transparentes el 30 de noviembre. Gracias, el diputado por el departamento de Santa Bárbara de Libertad y Refundación, don Sergio Castellanos. Ya días no andaba Sergio por aquí. Sergio, ¿qué tal? Buenos días, licenciado, un gusto compartir este foro el día de hoy con ustedes. Un saludo a todos los televidentes, especialmente en el departamento de Santa Bárbara, a 121 días, 22 días aproximadamente del proceso electoral que va a definir el futuro de nuestro país en los próximos 4 años. Bueno, aquí estamos, sobre todo lo que deseamos todos, ¿va? Como ciudadanos, lo que desea el país, un proceso electoral transparente, donde se respete la voluntad del elector, donde sean las urnas las que hablen y que no se repitan fraudes como los que pasaron en el 2017, como los que pasaron en el 2013, que realmente ensuciaron la democracia de este país. Eso pienso que nadie en Honduras lo debe querer, no se debe permitir fraudes nunca más. Bien, el abogado Fausto Calix también. Fausto, ¿qué tal? ¿Qué tal, Raúl? Ya vi que fue en orden de edad. Un gusto saludarle y saludos al pueblo hondureño a lo largo y ancho del territorio nacional, por supuesto también fuera de la frontera patrias que seguramente están viendo la entrevista. Saludos a los panelistas, Quilbert, Rachid, compañero Sergio Castellanos, y contento de estar nuevamente aquí en el programa. Bien, ayer el expresidente Zelaya, coordinador del Partido Libertad y Refundación, puso este X que ha generado polémica en la política, porque dice el presidente Zelaya que no aceptan elecciones con el TREP fraudulento del 2017. Si no aceptan, la posición del Partido Nacional es otra. Está en veremos si Ana Paola Cebado se queda. Dice Mel que no aceptan ese TREP del 2017. Que lo tengan claro, bipartidismo representado, Mel le dice bipartidismo de liberales y nacionalistas, representados hoy aquí por don Quilbert y don Rachid. Y la oligarquía. Por cierto, ayer hablé con algunos de la oligarquía, luego de este tuit de Mel. Esta vez no nos van a sorprender como en el 2009. Ojo, que no lo van a sorprender como en el 2009. Hoy estamos organizados, preparados y entrenados en más de 30,000 colectivos de base desplegados en todos los rincones de la patria. De nada les sirve estar reactivando nacional e internacionalmente a los perversos actores intelectuales y materiales del golpismo. Es su nueva versión light del 2025, una versión light del golpe entonces en este 2025. Don Quilbert, ¿qué piensa como candidato a diputado del Partido Nacional, como miembro del Partido Nacional, de esto que ha colocado Mel Zelaya? Sí, Raúl. Bueno, mira, de entrada a mí me llama la atención muchos elementos sobre este mensaje que manda Mel Zelaya. No me sorprende, Mel Zelaya, desde que ingresó y que está en la vida política de Honduras, no ha traído más que caos, que división en la familia hondureña. Es una persona que es experto en generar caos, se rodea de personas que les guste el caos, entorpecer la economía, detener el crecimiento del país, y es pésimo para gobernar. Al momento de gobernar, obviamente, se muestra la capacidad o la incapacidad que tienen las personas. Y en este caso, Mel Zelaya, tanto en su primer gobierno, del 2006 al 2009, como en este segundo gobierno, ha demostrado su incapacidad. Pero la palabra que más me llama a mí la atención aquí, y que creo que es a la que el pueblo hondureño le tiene que poner atención, es a la palabra entrenados. La pregunta que nos hacemos es, ¿entrenados para qué? Porque una cosa es estar organizado, que es válido, estar listo, es válido. Estar entrenado. ¿Entrenado para qué? ¿Para matar al pueblo? ¿Entrenado para generar violencia? ¿Entrenado para tomarse las principales vías productivas del país? ¿Entrenado para qué? Esa es la gran pregunta que nos deja a nosotros
este mensaje de Mel Zelaya. Segundo, el TREP, la propuesta que se ha hecho en los últimos días, no es una propuesta ni siquiera del Partido Nacional, es una propuesta que fue llevada, que fue creada por el Central Ejecutivo del Partido Liberal y que fue llevada a la mesa por parte de la consejera Ana Paola Hall. El Partido Nacional apoyó esa propuesta, no es una propuesta del Partido Nacional. Tercero, no se parece en lo más mínimo a lo que pasó en el 2017. No se parece en lo más mínimo la propuesta del TREP que hoy por hoy se pretende implementar en el 2025, que ya fue votado en un pleno y que quedó 2-1 con los votos de Cosette López y de Ana Paola Hall. Lo que hemos visto a través de todo este tiempo, y el pueblo que me ve lo sabe bastante bien, es una estrategia muy bien planificada por parte de Libertad y Refundación para entorpecer el proceso electoral. Lo vimos el 9 de marzo. El 9 de marzo fue la primera prueba de lo que ellos querían hacer y lo que lograron. Entorpecieron el proceso electoral. Las urnas anduvieron por la capital, paseando en rapiditos, sin presencia militar. Cuando ya lo establece el 242, claramente cuáles son las funciones que tienen las Fuerzas Armadas, y es de la custodia y el traslado del material electoral. No hubo traslado y tampoco hubo custodia del material electoral. Después de eso hemos visto cómo fueron entorpeciendo, incluso desde antes, cuando se toma la decisión en una votación de quién iba a presidir cada uno de los momentos en el Consejo Nacional Electoral. Allí hicieron la primera intentona de parálisis. ¿Qué es lo que quiero decir al final con todo esto? Aparte del violento llamado que hace Mel Zelaya, porque queda claro que es violento, queda claro que es a la confrontación, que por cierto le va a ir bastante mal, porque si él tiene 30.000, el pueblo hondureño tiene casi 10 millones de personas, y no le vamos a permitir que se quede en el poder, porque lo que hoy está ocurriendo es simple y sencillamente lo mismo que en el 2009. Yo a veces cierro los ojos y digo, este es el 2009, este es exactamente el mismo panorama, caos, incertidumbre. Fíjense que hoy la principal pregunta que nos encontramos en las calles, los políticos de la gente, es, ¿y vamos a tener elecciones? ¿Y por qué tenemos siquiera que hacernos la pregunta de si vamos a tener elecciones? ¿Cuándo ocurrió esto también? En el 2009. Cuando la gente se preguntaba, ¿vamos a tener elecciones? Si es un tema que está cada 4 años, el último domingo de noviembre, tenemos que tener elecciones en el 2025. Tenemos que tener elecciones también 4 años después y así sucesivamente. Pero hoy se ha generado tanta incertidumbre a propósito por parte de Libertad y Refundación que el pueblo hondureño se pregunta si tendremos elecciones. Y aquí hay una razón nada más para que esto sea parte de una estrategia, Raúl. Y es bien sencillo. Libre sabe, y aquí todos sabemos. Aquí hay 3 partidos políticos representados. Los 3 partidos políticos hacemos mediciones. Los 3 partidos políticos hacemos encuestas. Los 3 partidos políticos sabemos dónde estamos parados cada uno. Y ellos saben que están en último lugar y muy lejano. Saben que no tienen ninguna oportunidad de ganar estas elecciones. A través del programa les recordaré, por si a alguien se le ha olvidado, todas las razones por las que no pueden ganar las elecciones, y lo saben. Entonces, yo siempre he puesto el símil, como cuando uno es dueño de la pelota, llega a la potra, se arman los 2 cuadros y lo dejan fuera. Entonces agarro la pelota y me la llevo. Eso es lo que pretende hacer Libertad y Refundación. Robarse el proceso electoral, tener el proceso electoral paralizado, como lo ha demostrado a través de su esbirro y mandadero Marlon Ochoa en el CNE. Y ante eso es que hoy por hoy las fuerzas democráticas de este país, las fuerzas que queremos realmente vivir en democracia, en libertad, con desarrollo económico, con oportunidades de empleo, con generación de riqueza, vamos a luchar donde sea. Si es necesario en las calles nos veremos. Y en las urnas los vamos a derrotar. Les guste o no les guste, porque es la voluntad de la mayoría del pueblo hondureño. Rachid, usted es candidato a diputado por el Partido Liberal. ¿Qué piensa de esto? Bueno, realmente, Kilbert, yo no sé si cuando habla de la oligarquía, el señor Manuel Zelaya también incluye al hijo, porque Héctor Manuel es parte de esa oligarquía a la cual tanto detestan. Hoy por hoy vemos que no eso es prácticamente solo un discurso. Y me llama la atención también
cuando hablan de fraudes. Hay una entrevista bastante famosa del señor Manuel Zelaya Rosales donde dice que él ganó con fraude. Entonces, la pregunta aquí debería de ser, ¿el que tiene experiencia en hacer fraudes o quiere volver a montar otro fraude? Porque la realidad de las cosas es esa. Aquí, hoy por hoy, estamos enfrentando al oficialismo, que es el que tiene las instituciones, tiene las Fuerzas Armadas y tiene todo el aparato estatal cooptado. Cuando hablan de que nos quieren desestabilizar y quieren hacer fraude a la oposición, ¿en qué país del mundo la oposición ha logrado hacer un fraude al oficialismo? En ninguno. Ese discurso del fraude les quedaba bonito cuando estaban fuera del poder. Pero hoy que son gobierno, el fraude ya no les luce. Porque para empezar, la gente ya nadie les cree. No les cree porque mintieron con la Sisi, mintieron con la venta del avión presidencial. Ahí están pagando millones en mantenimiento del avión presidencial. Cuando hablaban de anticorrupción, hoy han demostrado que esa anticorrupción que pregonaban no les molesta. Hay compra de pasajes aéreos en ferreterías. Y hoy vemos un tema del checazo en Sedesol, que el fiscal y el gobierno mudo. Eso realmente es lo que el pueblo ha visto de Libre. Y entonces venir a hablar de un fraude porque no tienen los números, porque no tienen las encuestas, porque no tienen ese agrado hacia la gente que antes sí tenían, porque hay que reconocerlo, tenían el apoyo popular, hoy lo han perdido, y que venga el señor Manuel Zelaya Rosales a hablar de un fraude y convocar, como lo hacen en Venezuela, a los grupos paramilitares, porque hay que decirlo así, cuando él habla de entrenamiento, en los colectivos habla del grupo paramilitar entrenado, que aquí hay venezolanos, aquí hay cubanos, aquí hay nicaragüenses. Es más, preguntémonos por qué están entrando tantos y están nacionalizando tantos nicaragüenses, tantos venezolanos. Y realmente la pregunta aquí será, ¿de verdad quiere que vayamos a elecciones o quieren ganar las elecciones anticipadamente mediante un fraude? Porque en el 2009... esta misma situación que hoy estamos enfrentando, donde había incertidumbre política, inestabilidad social, es lo mismo que estamos viendo 6 meses antes de las elecciones. Esto no es nuevo. Y el señor Manuel Zelaya Rosales es experto en caos. Entonces preguntémonos hoy por hoy, pueblo hondureño, ¿por qué deberíamos de estar preocupados por las elecciones cuando realmente es una fiesta democrática? ¿Por qué hoy por hoy estamos preocupados de que si de verdad vamos a poder salir a votar el 30 de noviembre? Porque lo que pasó el 9 de marzo realmente fue un insulto al pueblo hondureño. Y queda demostrado que aquí la democracia no les gusta. Les gusta llegar democráticamente. La izquierda llega democráticamente al poder, pero nunca sale democráticamente. En ninguno de estos países que acabo de mencionar, la izquierda ha salido de forma democrática. Es más, hoy por hoy están pidiendo una recompensa, aumentaron $25 millones por Nicolás Maduro, Vladimir Padrino, Diosdado Cabello, esos que son aliados de Libre, esos que fue a visitar el general que parece activista, Roosevelt Hernández, allá a reunirse en Venezuela con estos narcodictadores. Eso es lo que hoy tenemos en Honduras, esa es la realidad que nos estamos enfrentando hoy, pueblo hondureño. Y hoy más que nunca debemos tener claro que no solo es Libre nunca más, sino que hoy es la democracia la que se está jugando en el país, más allá de un discurso político. Nunca en la historia del país habíamos estado en esta situación donde la democracia realmente está en peligro. Diputado Sergio Castellanos, ¿qué piensa de lo que los compañeros aquí de panel hoy están planteando como miembros de la oposición? Bienvenida la Alianza ANAL. ¿Alianza qué? ANAL. Enfocarle eso. La Alianza ANAL. Buena mascota. Te has conseguido, Kelber. Están entrenándolo. Mire, en primer lugar te voy a aclarar algunas cosas, Rachid. Parece que estás en un show de TikTok, va repitiendo, pero deberías de informarte. En primer lugar, el avión presidencial no se ha vendido porque el narcodictador, el padrino de bodas de Kilber Beltrán,
lo valoró en 347 millones de lempiras. Y ese avión cuesta 100 millones de lempiras. Sí, con los que te juntas hoy. Pero son los verdaderos delincuentes, los verdaderos corruptos. Es más, fíjate que el avión de Messi cuesta creo que 120 millones de lempiras y el gobierno no lo puede vender porque eso es reparable. Yo creo que esas cosas no las entendés, ¿va? Lo que es reparable y todo eso. Aquí sí hubo una narcodictadura. Tus nuevos socios, por eso te lo decía, la Alianza Anal, ¿verdad? Ese concubinato que mantuvieron oculto durante mucho tiempo, pero era de conocimiento público y que hoy ya lo han hecho público, ¿verdad? Esos fueron los que robaron las elecciones. Sí, mira, y te voy a enseñar algunos rostros, tal vez que son familiares, tal vez no, ¿verdad? Este fue el artífice de robarse las elecciones en el 2013 y en el 2017, con dinero del narcotráfico. ¿Sabías eso? Dinero del narcotráfico. El cartel de Sinaloa, el Chapo Guzmán. No, no te suena eso, no está en tu libreto. ¿No? Dio dinero, compraron con dinero sucio del narcotráfico, delegados de las mesas electorales. No lo estoy diciendo yo. Ahí está en las Cortes de Nueva York. Eso es corrupción, eso es narcotráfico, ese es fraude electoral. No lo mirás. Lástima no traje la lupa. Te lo hubiera regalado, fíjate, para que vieras. ¿Ah? Sí, esos son los delincuentes. El otro delincuente es este, mira. ¿Te recordás de él? No, no te recordás de él, porque no está en tu libreto. ¿Ah? Se llama David Matamoros Watson. Fue el que permitió que en el 2013 y en el 2017 la voluntad del elector se respetara. Compraron personas en las mesas, encapsularon actas, atacaron servidores, compraron a unos técnicos en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal Supremo Electoral, para que manipularan y apagaran el sistema. Se te ha olvidado, muchacho, ¿en qué país vivís? ¿Ah? Tal vez era porque tu tío, Yanini es tu tío, ¿va? Sí, es tu tío, ¿va? Sí. ¿Verdad que sí? Pero yo no sé si sos de las familias ricas o sos perro guardián que defiende la casa del amo pero duerme afuera, ¿verdad? Yo no sí, soy tal que vez habla... será que te tiene ahí, como hasta tenían un stand ahí de lo que venía en Venezuela. Tienen miopía política. Miran lo que pasa afuera, pero no miran lo que pasa adentro. Y esta señora, que podemos hablar de familiones si querés, es la que ahora reencarna a David Matamoros Watson, el suegro de él, por cierto, ¿verdad? Para montar ese fraude electoral. Y sí se puede montar fraude electoral, porque en Honduras el sistema está diseñado para que hayan 3 consejeros en el Consejo Nacional Electoral. Uno del Partido Liberal, es que informate, muchacho. Tal vez lee algo, hombre, lee algo, no lo pases en redes sociales, informate. El Consejo Nacional Electoral está formado por 3 personas. Uno del Partido Liberal, uno del Partido Nacional y uno libre. Sí, esos que ilegalmente, violentando la ley, a través de un contrato, cambiaron el sistema de transmisión de datos. El que funcionó en el 2021, esas son elecciones transparentes. Ellos se han robado las elecciones, no nosotros, en contubernio con ustedes. Lo que pasa es que vos sos venís llegando, ¿va? Y vos crees que todo es redes sociales. No, hombre. Ahí en el Consejo Nacional Electoral se robaron las elecciones. Y sabes otra cosa, quien preside el Consejo Nacional Electoral se llama José López. Ella contrató el transporte. Ella fue la que hizo ese desastre en las elecciones internas. Entonces deberías de informarte. Entonces, mira, ve, este país necesita elecciones democráticas. Si están tan seguros que Libre, ¿verdad?, no va a ganar las elecciones, entonces ¿por qué recurren al fraude? ¿Por qué quieren recurrir a las prácticas sucias, ¿verdad?, corruptas, delictivas, que implementaron en el 2013, que implementaron en el 2017 y que ahora quieren implementar en el 2025? Porque si tan seguros creen que están bien en las encuestas, que a veces pajean solitos, ¿verdad?, ¿por qué no repetimos el sistema del 2021, que fueron las elecciones más transparentes de los últimos 3 procesos electorales? Abogado Calix. Bueno, Raúl, hay que tomar el origen del tuit del expresidente Zelaya y coordinador del Partido Libertad y Refundación.
Y el origen es justamente el TREP fraudulento que quiere implementar el bipartidismo en el Consejo Nacional Electoral. Y ahí no vamos a hacer distinciones de quién fue la propuesta, si fue del Partido Nacional y del Partido Liberal, porque al final son exactamente lo mismo, solo diferencia el color de bandera, pero representan exactamente los mismos intereses en el órgano electoral. Y son esos dos partidos políticos los que se han puesto de acuerdo para regresar a modelos fraudulentos, fallidos, que violaron la voluntad popular en el 2013 y en el 2017, con el TREP al estilo Matamoros-Batson. Si el proceso electoral del 2021 fue un proceso transparente, fue un proceso que gozó de la legalidad, de la legitimidad del pueblo hondureño, la aceptación de los candidatos que perdieron las elecciones, la comunidad internacional le dio un voto de confianza, ¿por qué no repetir ese mismo proceso del 2021? ¿Por qué quieren regresar a los sistemas fraudulentos que no solo lo decimos nosotros, Raúl, si es que está en cortes del Distrito Sur de Nueva York, donde condenaron a Juan Orlando Hernández por narcotraficante, y en la reciente apelación los fiscales dijeron algo grave. El Partido Nacional con Juan Orlando Hernández contrató maras y pandillas para amenazar a la gente en las mesas, para meterse en las movilizaciones, para el saqueo de los negocios, y además menciona que un narcotraficante contrató a un ingeniero en sistemas para que ponga un TREP paralelo. Y así fue como hicieron fraude en el 2013 a la presidenta Xiomara Castro y en el 2017 a Salvador Narral en aquella alianza. Yo no entiendo, Rachid, por ejemplo, ahora, ¿por qué se pone del lado de los cachurecos? Si a su propio candidato el Partido Nacional le hizo fraude, por el amor de Dios. O sea, date cuenta de eso. El Partido Nacional no está trabajando para hacer un fraude para apoyar a Narral, así es que ya le hizo un fraude en el 2017 cuando íbamos en una alianza. Entonces, ese es el origen. Y no vamos a aceptar de ninguna forma que se intente instalar un sistema de transmisión de resultados, en principio violando la ley. Porque el artículo 279 de la Constitución, perdón, de la ley electoral, establece dos requisitos. Uno, que la divulgación de resultados se va a dar de forma continua y sin restricciones de ninguna naturaleza. La misma ley electoral establece los diferentes organismos electorales que existen, desde el Consejo Nacional Electoral, los consejos departamentales, los consejos municipales y la Junta Receptora de Votos. Esas son las figuras legales que establece la ley electoral. ¿Por qué quieren meter prácticamente otra Junta Receptora de Votos entre el escaneo del acta, la divulgación en el sistema TREP? Están en contra de la ley. Y ahí es donde quieren hacer exactamente lo que hicieron en el 2013 y el 2017. El 2013, que no pasaron 3.000 actas a divulgación, donde ganaba la presidenta Xiomara Castro con Libertad y Refundación, y en el 2017, donde no pasaron 5.000 actas y después las plancharon y cambiaron el resultado. Entonces, es completamente ilegal el modelo de TREP que quieren implementar, violando completamente ese artículo 279, porque ya establece, como menciono, que el sistema de divulgación de resultados se tiene que dar de forma continua y sin restricciones de ninguna naturaleza. Poner a personas ahí a verificar, como ellos lo mencionan, cuando en realidad es una intromisión humana que hay en esa divulgación de resultados, es además ir en contra de ese organismo electoral que es la Junta Receptora de Votos, donde hay representación de todos los partidos políticos. Entonces el presidente Zelaya en ese sentido es claro. En principio no aceptamos ese TREP fraudulento. Segundo, no estamos en etapas como en el 2009, donde dieron un golpe de Estado, ahora están
colectivos organizados a nivel nacional. Y no te preocupes, Gilbert, cuando mencionás que están entrenados, que no sé qué, oíme, si los colectivos están los estudiantes, el ama de casa, la profesora, el profesor, el agricultor, que ustedes le tengan tirria al pueblo porque están claramente a favor de la clase oligárquica de este país, a favor de las 10 familias que controlan este país, son otros 5 pesos. Que ustedes aquí saquen a relucir el clasismo y el odio que le tienen al pueblo, son otros 5 pesos. Pero esos colectivos están organizados por el pueblo. Mencionaste que te daba miedo la palabra entrenamiento. Oíme, si quien entrenó aquí maras y pandillas para ir a boicotear las protestas del pueblo, quien entrenó maras y pandillas para hacer fraudes electorales, es tu partido. Y no solo lo dice este servidor, anda a revisar los documentos de la Corte del Distrito Sur de Nueva York en la reciente apelación de tu ex jefe Juan Orlando Hernández. Ahí está, que contrataron pandillas. Tu ex jefe narcotraficante contrató pandillas para amenazar a la gente en las urnas. Entonces, quienes de verdad tienen entrenamiento para hacer fraudes electorales, para vender el territorio con las sedes, para darle golpes a la sala constitucional, son ustedes, Gilbert. Y está anotado en la historia y eso no lo van a poder borrar jamás. Entonces, Raúl, cierro con esto. A mí me impresiona el nivel cínico y sinvergüenza con el que quieren aquí hablarle al pueblo hondureño, cuando está comprobado que aquí los fraudulentos son ellos. Cuando está comprobado que aquí quienes mataron a más de 30 personas en la calle cuando defendían la voluntad popular del pueblo en las urnas y que ellos se la estaban robando, son ellos, no nosotros. Gilbert, ¿qué piensa? Y también el TREP, ¿cuánta confianza genera la ciudadanía? ¿Eso le da transparencia al proceso, no? ¿Cómo está? Mire, hay un viejo adagio que dice que cuando se acaban los argumentos, se va al ataque personal. A esos no voy a responder porque no tiene ningún sentido. Y también los ataques se responden cuando vienen de alguien de peso. Cuando no, se dejan. Tal vez las cabras escuchan, pero el pueblo hondureño no tiene por qué escuchar eso. Mire, aquí hay una realidad. Hablan del pasado con un cinismo impresionante. Son casi actores. Vienen aquí a pretender que les duele el pueblo hondureño y vienen aquí a hablar y se llenan la boca acusando a otros de narcotráfico, acusando a otros de haber hecho fraudes electorales. El único que yo recuerdo haber admitido ampliamente y claramente en televisión nacional fue a Manuel Zelaya Rosales. Pero ayer confesó también Salvador Narrala cómo en su momento el coordinador de Libre le confesó que en las elecciones de 2021 hubo inflación de votos a favor de la candidata Xiomara Castro en aquel momento. Lo dice Salvador Narrala, no lo dice el Partido Nacional. Cuando se habla de narcotráfico hay que tener mucho cuidado, porque lastimosamente lo que estos incapaces que hoy nos acompañan acá no se recuerdan es que todos vimos un video, todos, los que estamos aquí sentados, vimos un video. Y ese video demuestra claramente a una sola persona, a Carlos Zelaya pidiendo la mitad para el comandante. Para el año 2013, el año que mencionaba Fausto, justamente. Fausto Calix mencionó el 2013 y dice, cuando se habló de financiamiento, fue el mismo año en el que vimos justamente a Carlos Zelaya sentado, no con empresarios, lo vimos sentado con aquellos que hoy todos sabemos que son narcotraficantes. Pero no lo vimos hablando sobre cómo enriquecer el proceso electoral o cómo sacar adelante Honduras. Lo vimos hablando de cómo pedía la mitad para el comandante. Cómo paradójicamente pedía fondos para el departamento del señor que habla con las cabras. A ese departamento fue a parar el dinero del narcotráfico que estaba pidiendo Carlos Zelaya.
en el 2013. Primera vez que participaba Libre en elecciones. Desde su génesis, Libre viene siendo financiado por el narcotráfico. Y eso no es interpretación suya o mía, lo vimos en un video. En un video también vimos cómo a esta gente se le tiene que tener muy poco valor moral para hablar de corrupción. Hablar de corrupción es para aquellos que nunca han cometido un acto irregular en su vida, pero los que saquearon y generaron un esquema a través de Sedesol para financiar campañas políticas de su partido, a los que financiaron las campañas políticas de Rixi Moncada y de sus departamentos con temas, con dinero del pueblo, con temas de los dineros de los programas sociales. A esos hoy tenemos nosotros que pararle bola cuando hablan de temas de corrupción. Por favor, es absurdo, es ridículo. El pueblo hondureño lo sabe, aquí pueden hacer todas las payasadas. Aquí pueden hacer todo lo que quieran. Hablar con las cabras, andar con lupitas, hacer todo. Y el pueblo, usted que me está viendo, sabe que los tenemos que sacar. Porque ellos dicen aquí que nosotros representamos a la oligarquía, que representamos a las 10 familias y ahora se inventaron los 25 grupos de poder también. No sé quiénes son. Pero lo que sí representan ellos es al partido político que usted y yo queremos sacar del poder. Porque hablan de odio al pueblo. Odiar al pueblo es tenerlo sin medicinas en los hospitales como lo tienen ellos. Odiar al pueblo es alejar la inversión y que aquí no se genere empleo en Honduras, como lo hacen ellos. Odiar al pueblo es incentivar la lucha de clases, es incentivar la división entre los hermanos hondureños. Odiar al pueblo es que a través de las aduanas pasen las drogas y nos demos cuenta en otros países que llegó la droga proveniente de Honduras. Odiar al pueblo es saquear el dinero de los fondos sociales que deberían de llegar los programas sociales a los departamentos, pero se quedan en las bolsas de los políticos de Libertad y Refundación. Eso es odiar al pueblo. Odiar al pueblo es tratar de mantener este país en un circo completo cuando a usted lo que le importa es que no tiene cómo llegar a fin de mes. Pero estos nuevos oligarcas del servicio público, porque no saben generar riqueza, porque hace unos días escuchaba yo al grillo que le decían, y si te damos un capital semilla, no tengo ni la más mínima idea, porque no tienen idea, solamente saben vivir del Estado, solamente saben vivir del gobierno. Y cuando lo saquemos del gobierno, ahí lo vamos a ver con los ayes, ahí lo vamos a ver lamentándose, porque le va a tocar bajarse de las prados blindadas, esas mismas que antes criticaban. Le va a tocar bajarse y ya no andar un carro seguidor de escoltas. Le va a tocar ya no ganar cientos de miles de lempiras mensuales sin dar resultados. Y cuando dice Fausto que por qué le tenemos que temer a los colectivos de Libre y al tuit de Mel Zelaya, por una sencilla razón. Si son los mismos estudiantes que vos decís, es que a los estudiantes no les tenemos que tener miedo. Si son los mismos estudiantes que antes comandaban en el MEU, que paralizaron la educación superior en Honduras, que hicieron daños a la infraestructura de la Universidad Nacional Autónoma, que miles de hondureños no se pudieron graduar en sus momentos por los actos de violencia que ahí ocurrían, sí les tenemos que tener miedo. Pero si le tenemos que tener miedo a los mismos colectivos que los vimos saqueando en el 2017 a los comercios en Honduras, sí les tenemos que tener miedo. Pero si es a los colectivos que hoy por hoy están armados y que manejan la seguridad de los centros hospitalarios de este país, muy probablemente sí les tenemos que tener miedo. Pero ante eso, se equivocan al pensar que el resto del país se va a quedar con las manos cruzadas. Y yo lo que no quiero y lo que quiero evitar es que aquí por posiciones antagónicas de un partido político que llegó al poder a base de mentiras, a base de engaños, porque el centro cívico no es el hospital más grande de Centroamérica, porque la Sisi nunca vino. ¿Y cuántos hospitales construyeron? Porque
peajes. ¿Cuántos hospitales construyeron ustedes? Ya Porque que estaba hablando de hospitales. con los peajes. ¿Quién los Fausto impuso? Tu andaba gobierno. antes pagando en bolsitas de dinero, Tu gobierno. con moneditas. Ahí tengo un montón de nuevo para... Ahí tengo un montón lo de monedas sigue, guardadas. imagino yo que los paga o Sí. no los paga. Yo no te ¿Y interrumpo. quién impuso Yo los peajes? ¿Vos? Porque estás mintiendo, Gilbert. yo no voy a... Estás mintiendo. Sí, pero yo no te voy a interrumpir, Fausto. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo algo que se llama respeto. Obviamente somos antagónicos en nuestras visiones políticas. Yo no te voy a Si interrumpir tuviera cuando respeto, hables. no le hablaría ¿ok? mentiras al pueblo hondureño. Y no grites tampoco, no seas Fausto. cínico. Es que no hay necesidad de gritar. No seas Fausto, cínico, hombre. Fausto, no te desesperes Deja tan de temprano en mentirle el al pueblo, programa. hombre. Le estás No te mintiendo al desesperes. pueblo, Mire, Gilbert. cuando uno va a debatir a un programa, tiene que asegurarse de tener convicciones claras y de ser capaz de ir a debatir con ideas, no con argumentos, ni con papelitos, ni con... Por favor, por eso les digo, uno responde los ataques cuando quien lo ataca merece la pena. Cuando no, simplemente se ignora. Uno no pelea ni se va al lodo con un cerdo, porque obviamente él tiene más experiencia. Ahí yo no me voy a meter. Al final, Pero hoy ahora tienen la estamos a experiencia ustedes de hacer 121 fraude. días de las elecciones. A 121 días usted y yo sabemos que los tenemos que sacar del poder. A 121 días sabemos que aquí no hay generación de empleo. A 121 días sabemos que por romper con China, Taiwán, y se fueron con China continental, aquí se acabó en la zona sur el sector camarón. Se perdieron más de 12.000 empleos directos. Aquí sabemos que más de 120.000 empleos directos se han perdido solamente en la zona norte del país cuando se fueron las maquilas. Aquí sabemos que no hay inversión internacional y aquí sabemos también que se ha recrudecido el tema de la extorsión, que lastimosamente está acabando con la oportunidad que tiene la gente de poder invertir en este país y generar riqueza. Aquí sabemos que están matando a los hondureños porque volvimos a ser uno de los países más violentos del mundo. Eso es lo que usted y yo sabemos. Lo que ellos digan, déjenlos. El 30 de noviembre es nuestro día. El 30 de noviembre vamos a asistir masivamente y con alegría. El 30 de noviembre nos vamos a sacudir a esto que hoy lastimosamente llegó al poder a base de engaños. A usted mismo tal vez que me está viendo le engañaron. Y usted creyó que era una opción. Pero esa opción ya le demostró en el poder que no es más que una película mal contada de inútiles incapaces que piden la mitad para el comandante. Corruptos que saben que ganar la próxima elección solamente les garantiza poder seguir en libertad. Porque si pierden el poder en las próximas elecciones, es entonces allí que van a conocer la cárcel o el exilio. Honduras merece un mucho mejor futuro. Honduras merece un gobierno diferente. Honduras merece que saquemos a estos del poder, porque llegaron, incumplieron, se corrompieron y lastimosamente a través de mentiras hoy quieren volver a sentar al pueblo hondureño. Somos más, somos la mayoría, tienen todo, el poder, las Óigame, Fuerzas Armadas, si, pero no tienen si al no pueblo. los conocieran, fíjate. Por la mía llorar. Fíjense que yo estaba poniendo la atención porque si no los conociera a estos sinvergüenzas del Partido Nacional, el pueblo les cree. Parecía predicador Mire, evangélico. sí, fíjense, parecía predicador evangélico. No, casi si convenciendo este fuera un concurso de con cinismo, maromas, este hombre tuviera estadio lleno, con realmente. maromas, con discursos bonitos. Permítame. Oíme, Sí, Kilby, Fausto, que espérame. ustedes Que controlar la hundieron al risa. país. Ya le voy a dar la en palabra. el 74% de pobreza. Ya le voy a dar Ustedes la palabra. convirtieron a Espérame. Honduras en un narcoestado. No Bien. sean sinvergüenza, hombre. Fausto, Qué cínico. ¿Cómo Fausto, le hablas al pueblo? ya le voy a dar la palabra. Licenciado Rocha. Sí, Estos bueno, son bárbaros. qué lástima que hoy lo de libre, bueno, señor Sergio, que dejó la lupa en su casa. No, pero te traje Pero- esto, mira, pero mire, ve. mira, te traje ketchup, como yo siempre creo te que- gusta ponerte, te traje ketchup, no sé, ahí para la próxima manifestación, páseselo ahí, por favor, para Vaya. la próxima, tape la marca, para la próxima manifestación, como ¿Qué te le gusta manda al ponerte Sergio ketchup, a- va que te gusta ponerte ahí te pones ketchup, por favor, la van a necesitar, ahí. Qué vergüenza, pueblo hondureño, que Pásemela, hoy pa- tenemos... No, pásamela, dísela a Raúl. él, para que Hoy la... tenemos a... Raúl, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Perdón. Qué vergüenza. Así juegan con la comida que por su incapacidad para gobernar
el pueblo hondureño no puede tener siquiera. El pueblo hondureño debe de Le saber quién sobra- nos hundió en el Le 74% sobra, de consejo, pobreza. agarrarlo ¿Quién no y regalárselo construyó a alguien. un Sí. Ahorita solo la gente tiene hospital hambre. Qué público vergüenza, en 12 años? Qué vergüenza. Yo Sí. realmente ¿Quién convirtió en uno narcoestado ha a este país? respetado Partido Nacional. Uno ha respetado No, la los Alianza tiempos de Anal, cada la Alianza quien, Anal. pero hoy dejan evidencia que ustedes ni siquiera en un foro pueden tener respeto hacia el resto de panelistas. Mira que ni al pueblo estuviéramos con hondureño. economistas, Qué con lástima sociólogos, que hoy tenemos con personas que se han leído un qué libro, lástima que hoy pero hay tenemos que tratar al diputados adversario que en hablan el- con en el- cabras. en el campo. Qué lástima. El señor Sergio Sí. Castellano habla de mascotas, pero aquí el único que habla con cabras es usted. Qué lástima que ustedes hablen de clasismo y es bien fácil hacerlo hablando desde las prados blindadas con las seguidoras, porque eso antes que pasaron de andar a pie, hoy son refundacionales de Prado. Hoy son revolucionarios. A mí me gusta decirles revolucionarios porque roban en nombre de la revolución. Y es socialismo para el pueblo y capitalismo para ellos. Porque esa es la realidad de Libertad y Refundación. Pueblo hondureño, yo no le vengo a hablar acá a la gente de engaños y de espejismos que no existen. Yo le vengo a hablar de la verdad. Qué lástima que no traen la lupa para ver el video, así con zoom por 1000, de la mitad para el comandante. Hablan de la Corte Sur de Nueva York y esa misma corte hoy sacó el narcovideo de Carlos Zelaya. ¿Y por qué no han hecho absolutamente Y el de nada con el Mauricio narco? Villeda, tu correligionario, Bueno, ¿dijiste algo? yo le puedo decir Oye, algo al pueblo hondureño. ¿dijiste algo? Decir, Mis manos, pedir la renuncia. mis manos Ya le están pediste- limpias. aquí Mis ve, manos ya le están pediste la- limpias. Sos diferente. ya Mis le manos pe- no, están ya le pediste limpias. la renuncia a Yo Mauricio Villegas. he No, ya le exigido, pediste la yo he renuncia. diferente. yo he exigido, Y se lo yo he presenta, exigido vaya. hoy Rachid, que vaya. todos los Vaya, que son renuncie. narcos, Que que renuncie todos los Mauricio que son Villegas, narcos, vaya. que Vaya. renuncien. No, Pedí la renuncia Que de Villegas. todos Pedí la los renuncia que de son Villegas. narcos Pedí renuncien. la renuncia de Pero la Villegas. diferencia Pedí de la estos renuncia de sinvergüenzas, Villegas. la diferencia de estos Pedí la renuncia de sinvergüenzas Villegas. es que Ey. Carlos Zelaya Pedí no la sigue renuncia. el valor devengando de un sueldo pedir la renuncia en de el tu Congreso No. Nacional. Carlos, No le renunció. ajusta ya. Vaya. No Pedí le la ajusta. renuncia de No Villegas. le Creo. ajusta. No le Pero no ajusta. deja Así hablar, como vaya, te gusta comandante. hablar, Vaya, no le vaya. gusta. Aquí Así porque como sigue te gusta devengando. hablar de narcovideos, Mire, que habla de circo. del narcovideo ¿Qué de circo? Mauricio renuncia, Villegas. vaya, que ¿Qué renuncie Villegas. circo, pueblo hondureño? Pedí la renuncia eso es del lo que narco Villegas. hacen. El circo donde gritar, vos sos el payaso, porque no pues. tienen nada más que hacer, porque no Porque tienen para eso sos argumentos, bueno. porque saben que están acabados. Pero Libre está no acabado. obvies gana. el narcovideo de tu correligionario Mauricio narcovideo. Villeda. Ya le pediste la Simplemente, renuncia a ¿sabes qué es Mauricio la Villeda? diferencia, Fausto Ya y le- Sergio? ya le pediste la ¿Saben cuál es la renuncia a Mauricio diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que ustedes, ¿Cuál es la hoy, diferencia? hoy, el dueño Pedí de la tu partido, renuncia, a pedí diferencia la de Mauricio renuncia Villeda. de Mauricio y- Villeda. Mira, Ahora es que lo mira, vas a defender. No, para nada. A diferencia de Mauricio Pero Villeda, vas a pedir la no es renuncia. el dueño del partido Vas a Liberal. pedir la Y renuncia. el dueño del Oíme, si partido fue un Libertad y presidenciable de tu Refundación. partido, sí, muchacho. pero no es Mel ni Carlos Presidenciable Zelaya. de tu Miren, yo le voy a decir partido. algo. Yo le puedo decir algo. Pero son doble moral. Ellos quieren poner, porque como están embarrados hasta los queques, ellos quieren poner en la misma balanza dos situaciones que a ¡Aleluya! pesar de que Escuchamos, hay... escuchamos. Ay, no, Escuchamos cómo salían a defender a Mauricio Ay, Villegas. no. Sale en un narcovideo, yo un creo que presidenciable de tu partido. Ustedes Son tan doble moral. sinvergüenzas, son tan Son doble moral, sinvergüenzas sos cínico. y son amorales porque no tienen nada, ni Ya, una no te íntima diferencias moral. en nada. Hoy no les molesta un narcovideo de Carlos Zelaya y les molesta el renunció. video de Mauricio Él Villegas. renunció. Él Él renunció. Sigue recibiendo cheques Se del derogó. gobierno. Se Sigue eliminó recibiendo su cheques del inmunidad Estado. parlamentaria. Sigue recibiendo, o sea, Él él sigue renunció, siendo un muchacho. parásito. Entonces, Él ya no renunció va a y las está siendo sesiones investigado en el porque Ministerio Público. Porque no aparezca Ve la en diferencia. televisión. Porque no Ve la aparezca en diferencia. televisión no quiere decir que no siga devengando un sueldo. Son 140 Pero vas a pedir la renuncia de Mauricio Yo Villeda. hoy le digo al pueblo Va a pedir hondureño, la A Mauricio renuncia Villeda. a estos ¿o no? sinvergüenzas que A tienen Mauricio un Villeda. narcopartido, porque Pedir si la el dueño renuncia. está involucrado en narcos, a diferencia de Mauricio, es un diputado nada más y se hace a un lado y va. Estos, ¿Cuál la se hace a un familia, lado? están zampados, Sí, Juan, están sí, encaramados sí, Salvatore en el Narciso no dijo narcotráfico. que era un- ¿Y sabe era- quién lo era dice? parte ¿Y de sabe ese quién lo partido dice? Hoy liberal. se confirma, Ah. porque la DEA ha aumentado la recompensa de 25 millones a los socios de estos sinvergüenzas. ¿Quién es Vladimir ¿A los Padrino? socios de qué? El mismo No, con el hombre, que se ya reunió renunció Roosevelt Mauricio Hernández. Villegas. ¿Quién Ya es? va a hablar de Permítame. Venezuela, ¿Quién es? de ¿Quién nuevo. es Vladimir Se Padrino? fue para ¿Quién Venezuela. es Vladimir Padrino? Ey. El mismo que se reunió, el hijo de Carlos Zelaya, Ey. fueron a Venezuela. Ey, ya renunció. Fueron a Venezuela. Ya renunció, Escuchen, Villegas. en un avión privado
fueron a Venezuela en un avión privado a reunirse con un narcotraficante de gran escala. Cartel de los Soles, les recomiendo esto. El cartel de Lean Sinaloa de los lo tenés cortes. ahí, Es que Bueno, estamos, es más, muchachos, el Chapo le entregó billetes. Estamos en Honduras. Oigan, ¿acaso no hay una Hablemos foto? de Honduras. Miren, ¿Para qué te vas a ir? hablemos ¿Para de qué te vas a Honduras, ir a porque divagar? estoy hablando del contexto. ¿Para qué te que vas a ir ustedes a divagar a entiendan. Venezuela? Porque a ustedes les No, encanta, es que, les encanta son los socios de los narcos. Pues. El cartel de los Soles no está presente en Honduras. Óigame. ¿A qué hora va a pedir? Yo sigo esperando aquí. Mira, es que te voy a hasta que pida la renuncia. Yo le voy a Mauricio decir algo, Villegas. señor Cabra. Señor Cabra. El que Señor sale Cabra. Sí, mira, Señor es Cabra. el narco Te voy a nuevo. regalar, Ya te voy a regalar un ovario, mira. Te voy a regalar un Ya ovario. pidió la mitad usted también para el Te voy a regalar comandante. un ovario. Vaya, regálale un Ya ovario. pidió. Ahí, por favor. Y Vaya, mire, es que y por si estos perdés, son para payasos. doctora Polo. La verdad que estos son payasos. Y si perdés, te Mire, voy a regalar Raúl, otro. ¿Te A mí parece? me da Raúl. risa. La diferencia que ustedes no ¿Te pueden parece? entender porque ¿Te tienen parece? un cerebro tan ¿Te parece? diminuto, tienen un cerebro tan diminuto que para ellos no les cabe la cabeza, a pesar de que son amantes del séptimo arte, no les cabe la cabeza entender que es un programa de televisión y creen que la ciencia ficción es realidad. No, hombre. Pero ¿saben qué es realidad? Rachid. El video de Carlos Rachid, Zelaya la pidiendo la ciencia mitad para el ficción comandante. Esa es la es verdad. la que vos te Mire, inventabas y si en los vamos a casos seguir, de la y si doctora vamos a seguir Polo, en hombre. y si vamos a seguir Vos en para este eso sos debate, bueno yo para les hacer aconsejo teatro. que se pongan un Vos poquito sos bueno de, para hacer un teatro, poquito, pero solo para un poquito, maquillarte y para ir a invertarte Sí, casos es con la es doctora ¿sabes Polo. qué, Allá sos Fausto? buena, aquí no. ¿Sabes qué, Fausto? Aquí Es no, bien hombre. fácil hablar, Mire, hablar y mire, Raúl, interrumpir, y esa es la estrategia de el estos pueblo, socialistas. el pueblo debe Eso entender, es lo que les encanta el pueblo hacer, debe entender, pero no lo Raúl, vamos a dejar. que ¿Saben no por qué? aceptamos Porque tres hoy el pueblo fraudulentos. hondureño merece No mejor. aceptamos Estos tres al descarados, estilo sinvergüenzas. Matamoros Batson Raúl, como el Oíme, 2013 y el hay que poner- 2017. yo creo que Es No, increíble. hombre, es válido- no es válido. aceptamos, no Yo aceptamos digo una tres cosa. y Obviamente- bajo ninguna condición, Raúl. Yo solo digo algo. Bajo, Mire, bajo, le voy a decir algo, bajo ninguna señor condición. Castellano. Bien, que bajo hubiera ni- es que ahora- ahora me Fausto, toca- vamos a escuchar a... Mire, licenciado, Bajo porque- ninguna porque condición, yo mantuve bajo el ninguna respeto. condición aceptamos Mire, los tres fraudulentos es que esa es la del desesperación. 2013 y del Esa es la 2017 desesperación. al estilo Matamoros Esa Batson. es la desesperación. Y llamamos y alertamos al pueblo hondureño, porque como lo dice el expresidente Zelaya, no estamos al igual que en el 2009, ¿Vos cuando sabés de dieron quién un es golpe este- de Estado, el dueño cuando de esto? sacaron a un presidente Son Facusé, los y lo familiares enviaron le dio más dinero. expatriado de los prácticamente Cafati, a Costa Rica. del niño Ceteco. Y no vamos a aceptar mientras el Vamos bipartidismo a poner se aquí para aferre hacerle a esa publicidad. idea de querer implementar un modelo fraudulento al estilo David Matamoros Batson como el 2013 y el 2017, del cual no se ha hecho justicia. Aquí sigue en impunidad el golpe de Estado. Aquí sigue en impunidad el golpe a la sala constitucional. Aquí sigue en impunidad quienes vendieron el territorio con las sedes. Sigue en impunidad el fraude electoral del 2013 y del 2017. Sigue en impunidad las más de 30 personas asesinadas por el Partido Nacional en contubernio con el Partido Liberal después del fraude del 2017. Por eso le digo, vienen a hablar aquí casi pastores evangélicos a querer convencer al pueblo con un discurso bonito, Yo creo pero que barato. Mire, si van a hacer, mire, un y en ese monólogo, sentido- si van a hacer un monólogo, ¿Cuál váyanse a la monólogo? Radio Es que no te Nacional. gusta que te digan las No, verdades, es no que te si gusta van a que le hacer un hablemos al monólogo pueblo. y no Bien, van a bien, dejar Fausto, hablar bien, más. Fausto. Vaya, Rachid. Sí, vaya. es que si esto es un monólogo, entonces mejor que se vayan a Va, al que termine, periódico niño, del pues. Familión, El Poder Popular. Allá lo imprimen, son millones que gastan en la Ga- añada. hable, pues, hable, Y- hable, hable. Y hoy Vamos a tenemos escuchar. este tipo de circo Vamos a escuchar. de personajes que hablan con cabras, de personajes que hablan con los espíritus de Morazán, de personajes que hablan con el indio Lempira, y lo que menos tenemos son diputados con altura. Son un circo, son una vergüenza. ¿Saben por qué? Porque no tienen ninguna otra capacidad más que de gritar, que quemar llantas, y que aparte de quemar llantas, hoy lo que andan haciendo es decir que son resistencia en prados blindadas. Entonces, ya el arte de quemar llantas ya no es lo de ellos. El arte de ellos es ahora despilfarrar dinero del Estado con ONGs, con checazos como el de Cedesol y con otras corrupciones de fondos departamentales como lo que está saliendo hoy y ha salido en los recientes días de cómo se están drenando dinero del pueblo hondureño para ONGs. Esas ONGs que tanto odiaban, hoy ese mismo modus operandi que tanto denunciaban en el pasado sigue siendo una realidad. A diferencia de ustedes,
Yo he estado en contra de la corrupción hace más de 5 años. Y a diferencia de ustedes, yo, como puedo salir electo, no puedo salir electo, mi situación económica no va a cambiar, porque yo no dependí de un puesto del Estado para andar en prados. Yo no dependo de andar en un puesto del Estado para cambiar mi vivienda. ¿Saben por qué? Porque hay personas honestas en este país que quieren realmente un cambio y que nos metemos en este problemón, en este circo, para hacer la diferencia, no hacer más de lo mismo. Hoy por hoy, Honduras necesita un cambio de verdad. Lleva el mismo Mira, discurso, Fausto, ustedes no se diferencian en nada. Ustedes te voy a no. decir, Partido te voy a Nacional decir Liberal. algo, Fausto. Vos No estás, se diferencian en vos- nada. Son tu más de lo primera mismo. chamba es ser secretario de Estado. Son más de Tu lo primera mismo. chamba es andar en prados. Imagínate, 150,000 empiras cobras vos. Saliste egresado de la universidad, Ajá. ni RTN tenías No, y ahora hombre. sos secretario de Estado. Ajá. Es más, y ni siquiera cumplías Vamos con a los los requisitos juzgados, del vamos a ver, funcionario vamos a los del juzgados a ver Estado. todos los Mira, procesos. mira, Entonces, mira, hoy con gusto yo te quiero enseño. preguntarle al pueblo hondureño Con gusto te cuántos enseño. recién egresados de la universidad tienen un sueldo de 150,000 empiras, y aquí lo tengo. Y es más, Fausto, ¿Cuál tenés? deberías declararle al pueblo hondureño ¿Cuál que debería haces declararle? comprando servilletas, vasos desechables ¿Cuál, vos? a una empresa de agencia de viajes Mira, y ve. canasta gourmet, porque a los Oíme. socialistas Mira, ahora mira, todo es gourmet. mira, si este vemos la cipote Secretaría de como- Planificación como Estratégica, no si vemos la administrado- Secretaría de Planificación no administrado Estratégica, la cosa pública, no entiende de pasajes procesos de aéreos ley en de contratación ferreterías. del Estado. Entonces, Mira, a ver, es Rachid, normal que te moleste, si vos me Fausto. probás, Rachid, Aquí si te las vos puedo me enseñar probás, y se las no, puedo mandar espérate. a producción. Las voy a mandar Mira, a ve, producción porque podés me mandar- parece increíble. Rachid, podés mandar aquí todo aquí lo que está, querrás. tal vez le puedo... ¿quién me da el Porque número sabés de producción dónde, para poderlo sabés enviar? de dónde encontrás esa información. ¿A dónde de me los lo puedo portales, mandar? A mi de número. los Aquí, portales, mándalo a mi número. Mire, de los portales de este- transparencia Mientras me lo manda, de la ajá, institución. 3190, Es que mire, 51, este como no 55. entiende cómo se maneja el Estado, yo creo que ya porque te mo- no ya te lee la ley molestaste, de ¿va? contratación del Estado, porque no lee los reglamentos de Fausto, compra pero que toma hay en- agua. que hay Ya en te el tomaste Estado. todo el bote con Ah, agua. sí. Consíganle No es otro que- bote a Fausto no es que es porque ya no... pequeñito, no ya es que es pequeñito. No, sí, pero es que yo tómate hoy me otro mantengo porque... saludable. Pero no, mira, mira, tomo mire, agua, yo mire, tomo Raúl, agua. alguna Como no poquito entiende de de agua. ley de contratación del Pero, Estado, como no entiende de reglamento, no conoce cómo se realizan los procesos. Y yo te reto aquí, Rachid, mira, ve. Aquí lo si estoy vos mandando. le comprobás a este servidor. Aquí vos te le lo mando. Espérate, Aquí te lo hombre, mando. espérate, te voy a lanzar un reto. Aquí te Si lo vos mando. le comprobás a este servidor que te habla aquí de frente, pero mírame, no te quedes Estoy en el mandando teléfono. la factura. No, pero espérame, mírame, espérame, mírame, hombre, mírame aquí. Espérame. No Te mires estoy el mandando teléfono, las no, mírame facturas. aquí, hombre. Es que Estoy mandando las mírame aquí, te da miedo. Cálmate, porque me va a dar miedo, Fausto. Mira, Míralo, ve. míralo, míralo. ¿Por qué me da Póngale miedo? atención, póngale atención. ¿Por Agarre. qué? No, Dale. no tengo Póngale varios, tenga atención. huevos para hablar. No No, varios, póngale no atención. huevos para Yo hablar. tengo aquí, estoy Póngale frente, atención. viendo No, de que frente. le ponga No atención, varios sí, huevos para escúchalo, hablar. hombre. Es que como usted dijo que tenía varios en un programa, entonces me Es confunde. que, bueno, Aquí le yo pongo- creo, Mire, yo creo si que usted no me tienen prueba, 3 dedos de aquí, frente para Espérame, saber hombre, qué si le funciona. usted me varios. prueba Vea, que aquí yo he le puse ya cometido varios un para que le acto de perdió ese. corrupción, lo invito a que Pues se le ahorita perdió mismo ese. después del programa vayamos al Ministerio Público. Aquí se lo... No, Vaya. míreme. Explíquele, No, explíquele al pueblo míreme, hondureño. hombre, míreme Vaya, a la mire, cara. le estoy diciendo Míreme en a la cara. Si Vaya, usted me comprueba Pero que tome he agua. cometido... Sí, hombre, ¿me lo puede pasar la suya? No, pásele, No pásele. le Si abierto, usted me mire. comprueba... Que allá No, en bueno, la- allá en la colonia la no, regalan, no, no le no, abierto, no, pues, no le abierto. no. Puede Está- salir un ovario y está mojado porque ya la tocó. Sí. Si usted me comprueba Es que que no. este servidor ha cometido un acto de corrupción, vamos al Ministerio Público. Pero me Bueno. lo prueba. De lo contrario, usted cae en responsabilidad. Ok, Porque entonces... va a ser un ok. irresponsable acusando a una persona sin tener ninguna prueba. Claro, usted es muy bueno haciendo TikTok. Usted es muy bueno Bueno, haciendo ya lanzó, TikTok. ya ¿Cuál? lanzó el reto. Le acabo Vaya. de mandar a producción. Vamos al Ministerio Explíquele, Público. Fausto ¿Cuál? Cálix. Fausto Cálix, explíquele al pueblo hondureño qué hace usted comprando Oíme. servilletas, vasos desechables. ¿Sabe? Permitime, Fausto, Dele, pues, vaya, permitime. pues, mire. Canastas gourmet, 300,000 empiras esa factura, solo es una. ¿Qué hace usted comprando a una agencia, dice grupo empresarial, pero es una agencia de viajes? Y les Muchacho, voy a mandar andar, la de revisa. Loncae, Sí, le pero voy a mandar la de vamos a ver, Loncae. que venga la cámara aquí, que venga la cámara aquí. Y para que le vea la cara, sí. Que venga. Véale Es la que cara de no, sinvergüenza. Yo siempre. Véale la cara de no, sinvergüenza. no. Usted a mí. Mire, no me va a tachar de póngalo, sinvergüenza. por favor, no. Póngale la ONCAE, No. lo que le acabo de mandar. Usted producción, a por mí favor. no me va a tachar de sinvergüenza porque Bueno, usted entonces no tiene, explíquele al pueblo hondureño. Usted no tiene cómo comprobar que este Expli- servidor no. ha cometido Ok. un acto de corrupción. Explíquele al pueblo hondureño ¿Sabe que dónde compra- saca la factura y documentos de este ¿Sabe? papo? Bueno, pueblo hondureño,
¿Sabe de dónde saca usted la a la factura y gente, documento de Fausto, este papo? De la misma documentación. No, hombre, aquí Explíquele qué hace comprando a Oíme. una agencia de viajes platos, vasos, servilletas, canasta gourmet y pasajes. Mire yo le dónde- entiendo, yo le mire entiendo dónde que es el documento. Yo le entiendo, Mire dónde es el yo documento, le Raúl. entiendo que sea El documento agencia es de la viajes. Oficina Nacional de Yo le entiendo Contrataciones que sea y agencia de viajes. Adquisiciones del Estado. Mire, ve. Este papo, como nunca ha manejado una institución pública, no conoce de procesos, no conoce de la ley, no conoce la ley de contratación del Estado. Por eso viene con... Pero le ayuda al tío con con el supermercado. payasadas. Le ayuda al tío con el Con supermercado. payasadas, con el supermercado, no Sí, sé le ayuda si ahí con el algún día ha supermercado, podido manejar no, eso. le ayuda. ¿Sabe dónde está esa documentación? En todos los portales de transparencia Entonces, de Fausto, la institución. Fausto, No, pero explícale por a la eso le digo, gente, por eso le explícale digo, a la gente. Si usted me comprueba a mí Ay, hombre. que he cometido un acto de corrupción, vaya al Ministerio Público Fausto, y presente la denuncia. tráiganle Pero como agua. usted mismo sabe, Tráiganle agua, por como favor. usted mismo sabe que no puede comprobar nada, por eso se va a ¿Sabe quedar cómo? aquí a nivel de este medio de comunicación, porque simple y ¿Sabe cómo sencillamente ¿sabe lo que está voy a hacer? mintiendo. Esto Está se mintiendo. llama, está llorando, ¿Cuál? esto voy a tomar lágrimas de zurdo porque ¿Cuál? realmente le acaba de doler No, que no pues, puede en serio, comprobar hombre. que esas facturas ¿En que acabo de serio? publicar, que Es que esas este facturas... papo no conoce. pero este déjame lo que hablar. conoce es de hacer voy a programas tomar- con la doctora otra Polo vez voy a tomar lágrimas y de zurdo. anunciar que tiene ovarios. Pero nunca Es que eso es ha lo que manejado un proceso A eso de es lo que voy. contratación, nunca No le has ha explicado, manejado un Fausto, proceso sigo de compra esperando que nos expliques con qué lo que haces establece la comprando ley. canasta Así que eso gourmet no vas a a una poder, agencia de viajes. No vas a poder probarlo nunca, Rachid. Fausto, este entonces se hizo famoso en explicarnos- TikTok. Este se hizo famoso en TikTok Explícalo, con payasadas Fausto. de esta naturaleza. Raúl, yo le pido por favor, licenciado, que nos explique... Vamos al Ministerio Público. Que nos explique el señor Fausto. Vamos al Ministerio ¿Qué hace Público? comprando vasos, Vamos a presentar la desechables, denuncia al Ministerio Público. Yo te servilletas, acompaño. plásticos, Yo te canasta acompaño. gourmet a una agencia de viajes? Vamos al Fausto, Ministerio Público, es yo que te no acompaño. tenés que ir al Ministerio Público, No, porque lo puedes explicar acá. vos tenés que ir Vos lo porque puedes vos explicar estás acá. sacando el documento. Claro, pero es un documento. Si vos decís que es público, Presenta la denuncia. ¿por qué te Presenta molesta? la denuncia. Si No, no, no es me nada molesta, te malo, estoy ¿por qué diciendo te que presenta molesta? la denuncia, Pero hombre. entonces explicarle Vaya, por presenta la dónde denuncia, pues. con tranquilidad ¿Cuál es el número qué suyo es para lo mandarle que un- haces comprando canasta gourmet a una agencia de viajes. Si la agencia de viajes se dedica a Ajá. venta de boletos aéreos, que es lo normal, ¿qué haces comprándole canasta gourmet, plásticos, vasos desechables, cucharas, ¿Saben de tenedores y dónde? servilletas? Vuelvo y reitero. Explica ¿Saben eso, de dónde sencillo. saca la documentación? Sencillo. De la misma documentación que la institución explícalo, hace pues. público. Explícalo. Y por eso le digo el reto aquí al muchacho. Explícalo. Le digo el reto aquí al requín empolvado 2.0. Si Recargado, tenés una recargado, prueba, recargado. si tenés una ¿Sí? prueba Sigue de hablando con las cabras, corrupción sí. de este servidor, te invito a que vayas al Ministerio Es que, Público Fausto, y la presentes, fíjate que muchacho. el castellano, Pero aquí vas a quedar español, simple como un payaso más, como No, estás el payaso acostumbrado, estás haciendo vos, Fausto. como estás acostumbrado, El payaso y no estás haciéndolo vas a vos. poder comprobar ningún Comprobar, acto de entonces, corrupción. mira, ve, no hagamos conoces una cosa, ningún proceso hagamos de una ley, cosa. no conoces ningún proceso Hagamos de una cosa, contratación del Fausto. Estado, porque Fausto, no has manejado Fausto, nunca una institución Fausto, pública, hombre, por el Fausto, amor de Dios. escúchame, hombre, toma agua un poquito. No, ya te dije el y reto. escúchame. Ya te dije el reto. Pero Yo sí escúchame, quiero hombre, agua. explícale a la Ministerio gente. Se acaba, ¿sabes qué? ¿Cuál? ¿Sabes cómo se acaba cualquier argumento? ¿Cómo se acaba? Explicándole a la gente qué haces comprando canasta gourmet Muchacho, a agencias de viajes. anda a revisar. Ahí está la todos UNCAE, los a lo que se procesos dedica. En UNCAE. Pero ahí está. Preguntale a UNCAE cómo se ha realizado el proceso. Son incapaces. Y te apuesto Son incapaces. que te va a restregar en la cara tu incapacidad y tu ignorancia de la ley y los procesos de contratación, Ay, muchacho. Bien, continuamos, don Sergio. Sí, mire, yo me quiero referir a dos elementos, a dos personas. En primer lugar, a Rachid. Mira, muchacho, deberías de empezar por decirle a tu tío, ¿va?, que pague impuestos. Por ahí deberías de empezar. En casa se empieza. Héctor Zelaya y Xiomara Castro paguen impuestos. Sí, no, yo Héctor te es estoy... hacendado, sí, hombre, papá, un mira, oligarca. mira, Por favor. Agárralo, va, Vengan a aquí, ve. querer dar clases de moral cuando Sí, sí, tengan sí. moral. Usted Mira, no ve, tiene mira, moral, ve, sinvergüenza. mira, ve, te voy a volver a dar aquí, ve, Por el favor. otro Ovario. Hablar de perdiste impuestos, ese, dice. Si perdiste ese Ovario, te voy a dar otro ahí, vaya. Voy Para a- te voy a dar otro. voy a ¿Cómo seguir conformarte? tomando lágrimas de ¿Verdad? zurdo porque y ya lo más esto está lamentable reventado, es ¿ah? escucharte a vos
justificar a Villeda. ¿Ya viste el video? ¿Ya viste el video? ¿Ah? ¿No Qué lo has visto? rico, Y qué te lo voy a, rica. mira, ve, y te lo voy a narrar. Qué Mira, rica ve, te lo voy a narrar. En lágrimas primer de lugar zurdo dice, estoy ¿verdad? tomando ahorita. Mira, en primer lugar habla de que a Micheletti le dieron $500,000 para financiar la campaña en Lloro. Habla de que en Colón le están pagando una sede a un diputado del Partido Nacional, le compraron un bus, que le van a dar $500,000, ¿verdad? Para la campaña. Y de paso, le están diciendo, ¿verdad? Le están diciendo de que le van a financiar la campaña. Entonces, lo mínimo que puedes hacer, muchacho, si te la tiras de moral, es decirle a Villeda que renuncie y se presente al Ministerio Público, como hizo Carlos Zelaya. En la, es lo mínimo en la que puedes misma, hacer. en la misma Mira, casa tal donde se vez, reunió Carlos si Zelaya tuvieras- también se reúne si Villeda. si tuvieras dos ovarios, tal vez, o tal vez no ovarios, ¿va? Si tuvieras de aquellos que ponen las gallinas, tal vez tendrías el valor de decirle a Villeda, vaya, diputado, haga lo que hizo Diputado Carlos Mauricio Zelaya, Villeda. renuncie Diputado Mauricio y- Villeda. Vaya al Ministerio Público a aclarar su ministerio. No es magisterio. Ministerio, dije. Es que usted, yo no hablo el idioma, yo no hablo el idioma de cabra como usted lo habla. Sencillo. Claro. Mire, y Yo- ¿sabe otra yo- cosa? yo En hablo la con misma cabras, casa donde pero grabaron cuando el ustedes narcovideo de reúnan, Carlos Zelaya, yo les entiendo de eso habla. perfectamente. O sea, estos Entonces vaya sinvergüenzas usted y dígale a son Mauricio únicos. Villeda que renuncie, ¿verdad? Y que se presente al Ministerio Público. Por ahí hable, Que por ahí vaya, empiece. que vaya, Pero usted que vaya. es tan inconsistente como vaya. Salvatore y Narcisone. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra No, cosa. los que ustedes Espero dicen que eso, no esos te son agarres ustedes. Salvatore en el obelisco, al frente de la sede de ellos, es capaz te levante a medianoche. Bueno, mire, don Kilber, con usted ya te dejamos tranquilo, ya vamos con Es Kilber que yo ahora. creo que usted Ya, se sí, ya, imagina ya. eso porque Sí, es sí, lo sí. que hace, porque realmente no sé de qué Sí, está hablando, vea, señor Cabra. Entonces, sí, pero yo hablo con cabra, pero cuando te escucho rebuznar te entiendo, muchacho, ¿verdad? Y prefiero... ¿Cómo? hablar- Repítale. Sí. No, es que no entiende. habla con cabra. Rebuzne, Pero rebuzne. cuando le Es que escucha rebuznar, él yo no lo entiende, por eso no entiende este idioma. Eso lo entiende el idioma de cabras. Rebuzne, que yo lo entiendo bien. Bien entendido. Mire, aquí la inmoralidad realmente no tiene precio, ¿verdad? Venir aquí dirigiéndose al pueblo, Kilber. Pucha, yo no sé si es que estaba en una escena practicando para ser actor de cine, un casting, dirigiéndose al pueblo. Ustedes deberían dirigirse al pueblo para pedirle perdón por tanto acto delictivo cometido de 11 años. Ya se le olvidó a usted que su partido saqueó las arcas de este país. Ya se le olvidó a usted que su partido, ¿verdad?, convirtió la corrupción en una verdadera carrera en Honduras. ¿Ah? Se le olvidó a usted que se robaron más de 17,000 millones de dólares. 17,000 millones de dólares que fueron a parar a las bolsas de personas como usted. Ya se le olvidó a usted que más de 25 miembros de su partido, su narcopartido, guardan prisión en Nueva York, no acusados, sentenciados por narcotráfico. Un ex jefe de la policía. Ayer se declaró culpable el encargado de la tasa de seguridad. Ah, es que son mansas palomitas. Un expresidente, 45 años condenado en Estados Unidos por narcotráfico, por haber recibido dinero del Chapo Guzmán, del cartel de Sinaloa. ¿Ah? Debería de preguntarle a su suegro si le tiraron algo, los narcos, para que se prestara ese fraude electoral. Porque usted no es ninguna mansa palomita. Ahí le mandé una foto, Raúl, no sé si se la puede pasar, para que recordemos. Mírenme, ¿quiénes están ahí? Al lado ¿quiénes de un están ahí? narco. Un narco, papá. Debería de renunciar vos también. Al Así lado como de un decir de que narco. renunció Carlos Zelaya. Ese es narco, ese que está ahí es narcotraficante. Ese que está ahí se robó este país. Ese que está ahí corrompió las instituciones del Estado. Y venís a hablar aquí vos delante de la gente de honestidad. Empezar por pedirle perdón al pueblo hondureño. Un partido corrupto. Un partido que se robó 2 procesos electorales y que ahora quiere montar otro fraude electoral junto con estos de la Alianza ANAL. Solo porque tienen un desquiciado mental que le dicen una cosa hoy y mañana piensa otra. Eso es lo que quieren hacer, robarse la voluntad del pueblo. Es lo que quieren hacer, repetir la misma picardía, la misma maniobra del 2017. ¿Ah? Ahí ve, a las 8 de la noche, 9 de la noche iba ganando Salvatore Narcisone, hoy conocido así en el Bajo Mundo, ¿va? Iba ganando, apagaron la luz. Y 3 días después, ya Juan Orlando Hernández, el presidente ilegal, los que violentaron la Constitución de la República. Porque esto sí, es que estos realmente son un caso digno
de estudiar en una universidad, corruptos, violadores de la ley, narcotraficantes, delincuentes. Bueno, si cuando los mira uno juntos en el Congreso, que solo es una muestra de lo que son, yo empiezo a contar. Caso Arca Abierta, caso Pandora, pisto del Chapo Guzmán, señalado de narcotráfico. Puta, si suman como 10.000 años de prisión ustedes, hombre, si así es el paso que iban, ustedes, las legisladores del Congreso, iban a terminar siendo en Támara o en las Cortes de Nueva York. Lamentablemente, estos son los que quieren regresar al poder. Y como saben que no van a regresar al poder por la vía democrática, ahora recurren al fraude porque saben que a nosotros no nos van a parar en elecciones libres. Porque nosotros hemos demostrado en estos 3 años y medio, casi 4 años, cómo se utiliza el dinero del pueblo. Hemos construido hospitales. Ustedes construyeron chatarras. Se robaron el pisto del pueblo descaradamente. Nos encerraron en plena pandemia para robarle al pueblo. Nosotros, no hay 100% abastecimiento de medicamentos, pero cada día nos acercamos más. Cada día mejoramos las condiciones de los medicamentos. Cuando ustedes se los robaban, eso fuimos a encontrar nosotros en la CESAL, más de 800 millones de lempiras en medicamentos vencidos. Nosotros, ¿verdad?, contratamos médicos, de 1.500, 1.600 médicos que encontramos, contratados por ustedes, porque ustedes preferían contratar gente de vida mejor, activistas, que contratar médicos. Tenemos más de 6.000 médicos. Nosotros mejoramos las condiciones de salud y las condiciones de educación. Hemos construido más de 5.000 escuelas, de las 12.700 que ustedes dejaron abandonadas porque se dedicaban a robar, porque una piedra en el camino les dijo que su destino era robar y robar. Eso eran ustedes. Nosotros les mejoramos a los niños sus condiciones con la matrícula gratis. Nosotros nos damos el orgullo de decir que es el país con la mayor cantidad de canchas híbridas en Centroamérica. Tenemos 3. ¿Y qué hacían ustedes? Robar. Nosotros estamos mejorando los aeropuertos. Ahí está el de Roatán, está el de San Pedro. ¿Qué hacían ustedes? Vender los aeropuertos. Nosotros construimos carreteras. Ahí está la CA4, ahí está Ciguatepec, Jesús de Toro, La Esperanza. Hace poco inauguraron allá la carretera hacia Danlí, cuando ustedes se robaban ese pisto, cuando ustedes se dedicaban a tapar baches para robarse dinero. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros, como la diferencia que hay entre el día y la noche. Porque aunque les duela, delincuentes, no somos iguales. Don Gilbert. Son peor. Gracias, Raúl. Me decía alguien ahorita que cómo me puedo mantener tan tranquilo. Honestamente, no le queda de otra. Bloqueo. A ver si la una cámara gran me ayuda. cruz Yo puse a una amiga de mía. corrupción del Partido Nacional. Puse a una amiga mía a escucharla, a Sergio. Enfocarle ahí aquí. Ella es la que estaba escuchando a Sergio Castellanos. No, yo prefiero hablar con cabras que hablar con delincuentes, que hablar con corruptos, Pero que si hablar con amiga tuya, No, narcos. espérense. con Dejen cabras. a Gilbert hablar Va, ahora. vamos a Sí. dejarlo hablar, vamos a dejarlo hablar. Pero si Está es bien. amiga se entiende con Sí, cabras. sí. Gracias, gracias, Raúl. Penoso, ¿verdad? ¿Da pena? Sí, sí da pena. ¿Hay que cambiarlos? Sí, hay que cambiarlos. ¿Dan vergüenza? Sí, dan vergüenza. Penoso es tener un padrino No, narcotraficante. Sí, no, hombre, él los cierto, dejó hablar. cierto, tiene Sí, razón. él los dejó hablar. Eso es penoso. Sí, él los dejó hablar. ¿Le queda claro a usted que cuando no tienen argumentos van al ataque personal? Sí, queda claro. Pero Queda este claro es cierto, que- pero es cierto acá. ¿Están desesperados? Sí, queda Pero claro. esto es cierto, sí. Es normal. Mírenlos. No hablan, gritan. Esa es la desesperación del que Miren que sabe parece que pastor tiene evangélico, ¿eh? una enfermedad terminal. Parece pastor. No, queriendo no, convencer. Fausto, déjalo hablar. Él los dejó hablar. Sí, sí. Él los dejó hablar. Va, Gilbert. Es la, Sigue con el versículo. es la carrera, son los últimos 100 metros de vida que les quedan. La desesperación es notoria. Gritan, sudan, toman agua de más, No es que es bueno para la salud el agua, Mienten. es bueno para los riñones. Sergio, él lo dejó hablar. mienten, se molestan, pasan toda la noche. ¿Saben cuánta importancia le di yo venir a debatir con ellos hoy? Me dormí a las 9:30 de la noche, sin ningún problema. Ellos se prepararon, ellos se pusieron a escribir, ellos se pusieron a imprimir. Ellos tenían miedo de venir acá. Por una razón bien sencilla. Usted que me está viendo, que es al que le importa, sabe que tengo la razón. Usted siente lo mismo que yo. A usted, igual que a mí,
Nos da pena lo que acabamos de ver. Nos da pena porque para ellos el simplemente no pensar igual es suficiente para atacar personalmente. Que a uno le saquen a bailar la familia, no es fácil. No es fácil que le pongan la imagen de su esposa en televisión, no es fácil. Pero esta lucha Que estás al lado de un narco, requiere de la valentía. Esta lucha requiere de los que estamos dispuestos a poner todo sobre la mesa. Esta lucha requiere de los que estamos dispuestos a exponernos contra estos incapaces inútiles que nos están gobernando. Esta lucha es de valientes, porque lo que vamos a enfrentar el próximo 30 de noviembre tiene nombre y apellido Mal Zelaya. José López. Libre. David Matamoros. El partido político violento de nuestro país. El partido político que no entiende de diálogos. El partido político que solamente entiende de imponerse. El partido político que tiene casi una característica. Lo importante es ser radical. Lo importante es tener poca materia gris. Lo importante es tener la capacidad de ser un seguidor y no confrontar ningún tipo de mandato que nos dé el amo. Hablan de impunidad. Es que la boca les queda demasiado, pero demasiado grande. Hablan de impunidad. Impunidad. En impunidad quedó el carretillazo. Cuando todos vimos, porque es que hay videos, insisto, hay videos, y todos vimos cómo empujaban 40 millones de lempiras, dinero que usted ni yo nunca vamos a volver a ver. 40 millones de lempiras en una carreta del Banco Central. Hubo una sentencia condenatoria. Y hoy, gracias al pacto de impunidad que los socialistas se dieron, hay impunidad en este caso. Esa es impunidad. Impunidad es el saqueo a Hondutel, que también quedó en la impunidad. Que hizo el Partido Impunidad Nacional. Saqueo que hizo el Partido Nacional. Que ya Yo creo pasó. que de eso estás hablando. Es que la mentira tiene patas Fausto, cortas. déjelo hablar, de ahí usted. La mentira tiene patas cortas. Fausto, déjelo hablar. Él lo dejó hablar. Sí. Hay un montón de curiles en libre. Solo les echo un poquito de limón y se retuercen. Yo creo que mejor ser Mire, curil que narco. Hay impunidad Mejor ser curil de un que narco. narcovideo. O tener padrinos narcotraficantes como Juan Orlando Hernández. ¿Por eso te molesta eso? Por eso no tolerás Fausto, que te digan la Fausto, verdad. déjelo, si va usted, después le contesta. Al que se le va la cocaína por las aduanas es a otro. Pero bueno, aquí el tema puntual Siguen es, traficando estos del Partido Nacional. Sí. hay impunidad Hay que de un ponerle ojo con el Ministerio narcovideo Público. que vimos todos, un narcovideo que vimos todos. Ya pasó un año prácticamente de ese narcovideo. Y no hay ningún tipo de investigación por parte del Ministerio Público. Impunidad es que ya pasó más de un mes cuando vimos cómo ¿Y los los extraditados quiénes diputados de Libre ¿Quiénes son los extraditados, saquearon Gilbert? Sedesol. Gilbert, los extraditados son los de tu partido. Sí, es cierto, Y los es del Partido cierto. Liberal. Le hago una pregunta. Enfócame. Los... ¿Por qué no lo dejas hablar? Oye, me está hablando no, diariamente, espérate, hombre. es que lo dejo hablar. Sergio le dijo de todo ese hombre. Déjalo hablar, Sí, Fausto. no, Y de ahí es vamos, que- espérense, sí, tiene pues. razón, Vaya, tiene razón. dejen que, Esa es la que naturaleza de ellos. Y de ahí van ustedes. Gilbert. Gracias, Raúl. Siga con el culto. Es ilegal. Siga con el culto. Sí, yo sé que ustedes no respetan los cultos. Sí, hombre. Yo lo entiendo No, es que parece perfectamente. pastor. Déjalo hablar, Fausto. ¿Eh? Gracias, Raúl, una vez más. Es difícil controlar gente que no tiene capacidad de control. Autocontrol. Porque están desesperados y entiéndalo. Mire que blanca. Imagínense ustedes perder 150, o sea, saber que te quedan 7 meses nada más, ganando 150,000 pesos al mes. ¿Se imaginan ustedes lo difícil que debe de ser eso? ¿Se imagina saber que usted hizo su campaña en un departamento del país con fondos de narcotráfico desde 2013? ¿Se imagina lo duro que es eso? ¿Quiénes son los extraditados? Impunidad. En impunidad no va a Partido quedarla. Nacional, Partido Liberal. Déjalo hablar. Raúl, vos sabes mucho de política, tal vez le explicas que el que se mira mal ante la gente es él. Es que estás mintiendo, hombre. Tal Sos vez, cínico. tal vez le explicas. Hay que decirle al pueblo pero hondureño es que cierto. son mentirosos, Pero que son también cínicos, vos te que miras están mal. mintiendo. Vamos a ver. ¿Quién dejó hundido al país? No, en no, el 74% de pobreza son Fausto, ustedes. Fausto, si Ellos no, fueron no a te la voy a dar la universidad, palabra. pero solo pasaron por la que universidad. La universidad No, 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 pasó el por que habló ellos. fue Sergio. Termina, Gilbert, por favor.
Contrólense, hombre. Sí, pero- ya están grandes. No me deja avanzar. Al final, Avance. el pueblo hondureño tiene claridad en algo. Nosotros queremos quien llegue a solucionar los temas del país. No queremos payasos. Nosotros no queremos aquellos que no recibieron que no tenían quieren hacer nada. Déjenlo hablar ningún serio. tipo. Nosotros queremos a alguien que llegue a solucionar los problemas del país, que llegue a traer la inversión, que le dé seguridad jurídica a Honduras, que se preocupe porque se vuelva a producir en el ¿Está campo, hablando Rixi? que se preocupe porque aquí dejen de asesinar a los hondureños con una verdadera política pública de seguridad, que se preocupe por cómo presentamos a Honduras como un país abierto a la inversión y no un país enemigo de la inversión. Qué predicador. Aquí ocupamos un gobierno que tenga como prioridad generar empleo para los hondureños, no para los incapaces. Aquí ocupamos gente seria, gente capacitada, gente que tenga realmente amor por este país y no amor por un salario. Gente que sepa cuando sale de la política poder vivir su vida, que no mire la política como el medio por el cual superarse, porque más allá de la política hay algunos que son tan pobres que no tienen futuro, porque hay algunos que no tienen ni la más mínima idea porque no pasaron por las universidades, saquearon las universidades, no pasaron por las universidades y no se formaron, porque lo que tienen es un profundo resentimiento social, donde de la incapacidad propia culpan al otro, donde de la incapacidad propia buscan responsables, y hay otros que son los responsables, no ellos, de su propia Media hora realidad. llevo allá con el culto, ve, y nada. Honduras Y Sergio, necesita, ¿cuándo habló? Mire, Sergio, con Nada. el rótulo, Sí, usted hombre. lloradera. Vaya. Nada. Honduras, Ya, Pregúntele a ver a qué Ya hora- pila el diezmo, a qué hora termina el pastor Gilbert. Ya pila el diezmo. Ya. Honduras necesita ¿Para quién que le el demos diezmo? respuesta. Sí, Honduras hombre. necesita, Va a recoger. No, esto es bárbaro. Ya den lo que termine Quilmes su exposición. yo al pueblo hondureño le digo, lo que usted está viendo y lo que usted está sintiendo, simplemente recuérdelo acuérdese de este programa el 30 de noviembre, por favor. Acuérdese. Castigarlo en las urnas ustedes. Acuérdese de lo que son, acuérdese cómo se comportan, acuérdese cómo piensan, acuérdese lo radicales que son, acuérdese lo inútiles que son en las posiciones en las que están. Acuérdese que la diferencia entre aquel lado de la mesa y esta es que ellos viven de sus impuestos, ellos viven de lo que usted está haciendo. Y yo le hago una pregunta a usted, ¿de ellos usted tiene los resultados que espera? ¿Se siente Santa Bárbara representado? Claro que sí. ¿Se siente Por eso es realmente diputado, pues. las Sí, mejorías claro. en el sector Se de las cuento aduanas si en el quiere. país? Usted sabe, la respuesta es no. Cierro con esto, Raúl, porque lastimosamente aquí se prepararon mucho. Me encanta saber que les quito el sueño. Me encanta saber que se preocupan, que están hasta altas horas de la noche escribiendo, imprimiendo para venir. Me encanta saber que les encanta atacarme, pero nunca lo pueden hacer a mí directamente porque saben que nunca he cometido un error, porque no soy corrupto, porque no soy absolutamente nada de lo que ellos sí son. Dime Y ya con el quién pueblo andas y te hondureño diré lo quién sabe. eres. Honduras, necesitamos ponernos a trabajar Raúl. por ¿Quieres usted. que termine? Necesitamos darle respuestas a este Quieren país. volver a Y lo robar primero de que tenemos que nuevo. hacer es sacar a estos inútiles, No incapaces, les basta con corruptos lo que que robaron piden la en mitad 12 para el años. comandante De del nuevo poder. quieren robar Yo esto. cierro esto alegre, porque sé que usted está conmigo y sé que usted siente Hablando vergüenza. con los de ello. narcos y con los corruptos. Óigame, fíjese que Gilbert, bueno, en principio, óigame, vea, si no los conociéramos, estos convencen a cualquier incauto allá afuera. Si fue tu partido, Gilbert, quien nos convirtió en un narcoestado, fue tu partido quien nos hundió en el 74% de pobreza, fue tu partido que después del golpe de Estado destruyó la economía del país. Fue tu partido que en 12 años no construyó un tan solo hospital público. Hoy estamos construyendo 9 con la presidenta Xiomara Castro y uno ya lo vamos a inaugurar el próximo mes, el de Roatán. 5 neonatales a nivel nacional, 68 centros de estabilización, 80 canchas, reconstrucción del sistema carretero, primario, secundario y terciario.
La modernización de los aeropuertos, el Ramón Villeda Morales, 1.200 millones de lempiras. El subsidio al combustible, cada vez que un hondureño, incluido ellos, el Partido Nacional y el Partido Liberal, cada vez que van a echar combustible en su vehículo, el gobierno le subsidia 10 lempiras por cada galón de combustible. Subsidio a la energía. Hoy por hoy, Raúl, cerca de 900,000 familias hondureñas no pagan energía en nuestro país porque el gobierno tiene subsidiado el transporte, subsidiado también el gas LPG, los caminos productivos, el bono cafetalero, el bono tecnológico, 5.500 escuelas reconstruidas a nivel nacional. Óigame, le vienen a hablar aquí al pueblo hondureño como que si en 12 años no fueron los culpables. Ellos tienen nombre y apellido. Insisto, convirtieron a este país en un narcoestado y lo hundieron en el 74% de pobreza. Que vengan aquí tremendos cínicos y sinvergüenzas, sepulcros blanqueados como mansas palomas, a hablarle al pueblo hondureño, a hablar de fraudes electorales, acusándonos a nosotros de fraudes electorales, cuando nosotros fuimos víctimas en 2 procesos electorales consecutivos, 2013 y 2017, orquestados por el bipartidismo, que son los mismos que ahora quieren orquestar ese fraude electoral donde tienen mayoría, que es el Consejo Nacional Electoral. Y no vamos a aceptar bajo ninguna condición que avance ese proceso fraudulento, porque ellos tienen encuesta, Raúl, tienen encuesta y saben que la cruz de corrupción, que la cruz de narcotráfico le sigue pesando al Partido Nacional y al Partido Liberal. Y el pueblo los va a volver a castigar en las urnas y les va a decir, no volverán. Y para dicha del pueblo hondureño y tristeza de la oposición, de la torpe oposición del país, una mujer los va a seguir gobernando. Una mujer coherente, una mujer con dignidad, una mujer preparada, que lo ha demostrado al frente del servicio público en las diferentes instancias donde ha participado. Una mujer que le presenta un plan de gobierno al país para continuar desarrollándolo, y ella es la abogada Rixi Moncada. Mientras que allá en aquel lado del bipartidismo, por un lado un arlequín empolvado, un narcisista, un tipo que destila odio y que odia al pueblo hondureño, y por el otro lado que también le hizo fraude el propio Partido Nacional, y por el otro lado también alguien que le arrastra esa gran cruz de corrupción, que incluso está la investigación en la UFERCO. Esa es la realidad, esos son los 2 bandos por los que va a votar el pueblo hondureño en las elecciones de noviembre. Continuar con el proyecto de refundación que nació en las calles, continuar dándole justicia social al pueblo hondureño, continuar la construcción de hospitales, continuar reconstruyendo escuelas, o regresar a ese pasado corrupto, a ese pasado perverso, a ese pasado de narcotráfico, que no solo lo dice este servidor, lo dicen fiscales del Distrito Sur de Nueva York. ¿Quiénes son los extraditados, pueblo hondureño? Los del Partido Nacional y del Partido Liberal. ¿Quiénes tienen casos abiertos allá en Estados Unidos? Los del Partido Nacional y el Partido Liberal. Hablan de narcovideos. Cuando salió un narcovideo que involucraban a alguien de Libre, de inmediato puso su renuncia. De inmediato se quitó la inmunidad parlamentaria y allí está la investigación en el Ministerio Público. Y aquí salió un narcovideo de un expresidenciable del Partido Liberal. No le digo de tu partido a Rachid, porque Rachid no es del Partido Liberal. Rachid es un advenedizo con todos esos PCH que llegaron ahí a querer secuestrar ese nuevo instituto político y que ahora están tremendamente divididos. Ese muchacho sabe de todo, de maquillarse, de ir a programas con la doctora Polo a mencionar que tiene ovarios, pero lo que menos sabe es de política, lo que menos tiene es afiliación en el Partido Liberal. El pueblo hondureño tiene que ser consciente, no estamos dispuestos a regresar a ese pasado corrupto, a ese pasado sinvergüenza, a ese pasado de narcotráfico, a ese pasado de fraudes electorales, a ese pasado que nos hundió en el 74% de pobreza.
¿Puedo? Sí, claro. Yo le quiero pedir perdón, una disculpa sincera al pueblo hondureño que nos está viendo esta Está mañana. disculpado, está disculpado. Porque lo que acabamos de escuchar prácticamente es esto. Esto. Morrones, ajo, perejil, zanahoria, tomate, limones, lechuga, 40% de No, Mire, déjalo Honduras, hablar, déjalo hablar. lastimosamente eso es lo que ellos tienen. No tienen nada más. Tienen que gritar, patalear, retorcerse. Tienen que hacer el show como lo saben hacer porque su mentalidad se quedó atrapada cuando incendiaban negocios. Su mentalidad se quedó atrapada cuando quemaban llantas. Y el olor a la llanta quemada le fundió lo poco que tenían de materia gris. Porque realmente hoy vemos que no tienen ningún argumento más que atacar personalmente a la familia, más que insultar, más que venir a denigrar a las personas. Porque, ¿qué pueden encontrar de Rashid Mejía hoy? Que estudié actuación y que fui a hacer casos de actuación en Estados Unidos, que soy también licenciado en Relaciones Internacionales, que hablo 3 idiomas. Ya has traído el y que al currículum, final del muchacho. día, bueno, miren, vuelvo y repito, es que al final del día... Déjelo. Sí, tiene razón. Es que, permítanme, Sergio, él los dejó hablar. Sí, hable. Es que... No, aguántese, ya le va a venir su turno. En esta mesa... Después de los anuncios. No, déjelo, por favor. En esta mesa hay dos panoramas distintos completamente. De este lado, los que sí respetamos La alianza libertad nada. de Sí, perdón. expresión, sí respetamos los tiempos, sí respetamos que ellos no piensen igual a nosotros. Y de ese lado tenemos a los que a fuerza, a gritos, a patadas, a golpes, quieren imponer su piruja narrativa. Porque no es nada más que eso. Una narrativa que se quedó ya como un disco rayado, como un cassette de los años 80 que ya no da para más, y que eso es lo que hoy por hoy quieren seguirle vendiendo al pueblo hondureño. Hoy yo sigo esperando que el señor Fausto, cuando sea su tiempo, por el amor de Dios, explique por qué compra servilletas a una agencia de viajes, por qué compra canastas gourmet a una agencia de viajes. Yo lo que sí les puedo decir hoy es que cuando hablan de ataques personales es porque realmente están desesperados. Esa es la técnica de una persona que hoy no tiene más que desesperación y está viendo cómo sale, con qué saca para poder venir a atacar y venir a querer descalificar. Segundo, hablan de fraudes electorales y le tienen miedo a que hoy el pueblo hondureño, de los 3 partidos, observadores internacionales, nacionales y los 3 partidos representados, vean y realmente constaten que no hay inflación de urnas. Si realmente no quieren, hablan tanto de fraudes, porque no quieren que haya una doble verificación, porque la verdad es esa. Hoy dicen que ya ganaron, 6 meses antes de las elecciones ya se están declarando ganadores. ¿Y saben por qué? Porque es una estrategia para venir a decir que no hubo fraude, que ellos ganaron limpiamente, así como ganó Nicolás Maduro en Venezuela, porque ellos son socios de esta gente y uno, lastimosamente, hoy en 2025 seguimos hablando de estos temas porque son la realidad, es lo que estamos viviendo hoy en Latinoamérica. La izquierda es perfecta para maquilar, para maquillar, para ejercer fraudes. Y lo que hace es venir a vender estos discursos que lo que hacen es distorsionar la narrativa hacia el pueblo y hacerle creer que son la mejor y la única opción. Pero hoy Libre ha demostrado que no son opción alguna, que no tienen propuestas. Yo por lo menos tengo mis propuestas claras. El señor Sergio Castellanos no ha llegado al Congreso más que a romper campanas, a quemar la Constitución, a tirar cohetes, y eso es lo que tenemos hoy en representación en el Congreso Nacional, un verdadero circo, cirquero a más no poder. Yo le digo al pueblo hondureño, por personas como Sergio Castellanos es que voy a proponer la ley que a diputado que no trabaje, que no llega a sesionar y que hace ese tipo de actos insurrectos, que no solo no pueda ser electo otra vez más, sino que se le sancione, sino que se le sancione a personas como estas que llegan a destruir propiedad del Estado. Estos no se quitaron el chip de destructores. Libre no construye, Libre destruye. Y eso lo podemos ver en cada rincón del Estado que hoy por hoy, donde llegan, van a destruir. Ellos son tan incoherentes que ellos mismos se hacen oposición. Ellos mismos son oposición. Sacan a marchas del 30 de noviembre, que era el 1 de agosto, ahora la van a pasar al 30 de julio, porque no tienen convocatoria.
Y les voy a decir algo. Ellos quieren Mañana el 30 de julio. ellos quieren ver que cómo las iglesias realmente van a salir masivamente. Ellos están midiendo. ¿Saben por qué? Porque ellos ni siquiera respetan a las iglesias. Ya, que las iglesias salgan al paso de lo que estamos viviendo es porque realmente es alarmante, pueblo hondureño. Y usted que nos está viendo hoy, realmente le digo, estas elecciones no son como cualquier otra elección. Nos estamos jugando el futuro de este país a manos de aquellos que quieren convertir esos paraísos que tanto admiran y que la persona con la cual tiene mayor admiración, la candidata que dejó las joyas tiradas en el hotel de Choluteca, sea Fidel Castro y no sea países en potencia como Singapur, como las democracias más representativas en el mundo, sino que lo que admiran son dictaduras comunistas. Así que, pueblo hondureño, usted decide de qué lado de la mesa está. Si del lado que gritan, escupen y se las tiran de que no son clasistas y lo primero que hacen es denigrar a los demás, o del lado que sí queremos transformar de verdad este país, porque Honduras necesita una nueva clase política, nuevas personas que no tenemos nada que esconder, tenemos las manos limpias, mírenlas bien, limpias. Mi primera chamba no fue de 150,000 empiras, mi primera chamba no fue ser empleado público, y con eso yo les puedo sacar mi currículum de todo mi historial laboral y les puedo mostrar cuán honesto soy. Así que aquí no nos van a venir a dar clases de moralidad. Los que les vamos a dar clases de cómo de verdad gobernar somos nosotros. Bien, no, ahorita vamos al cierre. Sergio Castellanos. Yo. Sí. Bueno, solo hacer un par de comentarios. Lamento, Rachid, que te burles de los vendedores ambulantes. Yo sé que vos cool en tu supermercado, pero eso es lo que vive la gente, hermano. La economía informal. La gente se gana el dinero honradamente y eso paga más impuestos que tu tío. Lo que deberías de pensar es, cuando vayas al Congreso, proponer la ley de justicia tributaria. El que más gana, el más paga. Entonces, no hay que ser picarín uno, ¿entendés? Deberías de ir un poco más seguido al obelisco, pero en el día, no en la noche. Hay que te entrenen ahí. Ahí están a entrenar mejor estos muchachos. Nosotros lo único que queremos son elecciones libres. ¿Cuál es eso? Inventarse un cuarto oscuro, hombre. El modelo de elecciones que se dio en este país, el más transparente en los últimos 3 procesos electorales, fue el del 2021. Lo que pasa es que el loco de Salvador Narrala hoy dice una cosa, mañana dice otra cosa. Pero fue el proceso electoral más transparente. Se respetó el TREP, ¿verdad? O sea, la voluntad de los centros de votación. ¿Cómo se hace el proceso electoral? Después de que se han contado los votos, los representantes de cada uno de los partidos políticos firman el acta y a través del TREP lo envían para que se publique. Se llama transmisión de resultados preliminares, ¿verdad? A las 9 de la noche ya el tribunal, el Consejo Nacional Electoral da su primer avance. Eso genera tranquilidad en el país. Pero quieren inventarse un cuarto oscuro, como el de Matamoros Batson, para manipular el proceso electoral, para poder publicar las actas que les conviene. Vea, ese es fraude electoral, esa es picardía, eso es quererle robar la voluntad al pueblo hondureño. Entonces, esa es la lucha acá, la lucha entre la democracia, ¿verdad?, y los inventores del fraude. La lucha entre los que queremos respetar la voluntad del elector y aquellos que desde el Consejo Nacional Electoral o del Tribunal Supremo Electoral, como lo hicieron en el 2013 y en el 2017, violentaron esa voluntad del pueblo hondureño. Y no lo estoy diciendo yo, hombre. O sea, no hay que taparse los ojos ante una realidad. Lean ahí, ve lo que dicen los juicios en las cortes de Nueva York, que una colusión entre Juan Orlando Hernández, ¿verdad?, el narcotráfico, coludidos con David Matamoros Batson, compraron, sobornaron, ¿verdad?, encapsularon actas para poder cambiar el resultado. Por eso, a las 8 de la noche de ese último domingo de noviembre del 2017, Salvador Narrala iba ganando las elecciones. Lo mismo pasó en el 2013, a las 8 de la noche, el último domingo de noviembre, Xiomara Castro iba ganando las elecciones y recurrieron a un apagón de luz para poder manipular. Y ahora nos damos cuenta, en los juicios que se ventilan en Nueva York, donde están condenados los narcotraficantes del Partido Nacional y otros del Partido Liberal, ¿verdad?, cómo compraron
cómo manipularon, cómo compraron técnicos. Ahí en el Consejo Nacional Electoral, en el Tribunal Supremo Electoral, compraron un técnico para que pudiera pagar servidores, para que pudiera encapsular actas. Eso no lo queremos permitir. Ese es un delito. Yo creo que no, señores. Un minuto, Sergio. Sí, se busca respetar la voluntad del electorado. Y ustedes, Gilbert, ustedes no van a volver. ¿Verdad? La gente no va a permitir que vuelvan a saquear las arcas del Estado, porque es lo peor que hicieron en 12 años. No hicieron nada, más que robar y robar, ¿verdad? Más que despilfarrar los impuestos del pueblo, más que traficar droga hacia Estados Unidos, y no estuviera preso Juan Orlando Hernández, y sobre todo montar fraudes electorales, que en eso son expertos el Partido Nacional, y sobre todo Juan Orlando Hernández, nunca ganó un proceso electoral en forma transparente, y ahí está, desde que le empezó con el fraude a Ricardo Álvarez. Entonces, no volverán ustedes. Rachid, 2 minutos. Yo le voy primero voy a tomar las últimas lágrimas de Zurdo, ya que estamos finalizando el programa. Pueblo hondureño, miren, yo, con su permiso, ya que el señor Sergio, Cuidado, te vas a caer ahí. Ya que el señor se tomó la molestia de imprimir esto, yo le digo que se lo lleve a la señora presidenta, porque ella es la que tiene ovarios. Ah, usted no tiene, ¿cierto? Sí tiene. Que le diga a Carlos Zelaya que vaya a Estados Unidos, y si no, yo le compro el pasaje y nos vamos los dos, porque le recuerdo que el video de Inside Crimes sale del Departamento de Estado. Segundo, señor Fausto, ministro primera chamba, yo le aconsejo que se suba a la Prado, suba a la Prado y vaya a regañar a la gente de compras, porque todavía me quedé esperando a las 8:55 de la mañana que fuera a aclarar el tema de por qué compra servilletas en una agencia de viajes. Y le voy a decir también a todos los televidentes que nos están viendo hoy. Ustedes han visto hoy este programa y han comprobado que ellos no pueden seguir. Un ministro, un diputado que están hoy por hoy haciendo un ridículo como este porque se les acabó los argumentos, realmente es vergonzoso, pero que nos dejan en vergüenza internacional este tipo de personas que andan pidiendo la mitad para el comandante y no tienen ni siquiera el valor de ir a poner un pie a Estados Unidos. Vayan a Estados Unidos, le hago la invitación, vámonos en el mismo avión, les compro el pasaje, es más, vámonos, yo los voy a invitar a un café allá y realmente, sí, con dinero honesto, no con dinero del narco. Y finalizo con esto. El 30 de noviembre, el pueblo hondureño ya decidió que hoy por hoy Libre es el peor fracaso, la peor desgracia que le pudo pasar a Honduras. Raúl, aquí están claras las posiciones. De ese lado está el bipartidismo, representante de las 10 familias de los 25 grupos económicos que tienen hundido en la miseria y en la pobreza a este país. De ese lado está los que nos hundieron en el 74% de pobreza, que como menciono nuevamente, la única diferencia es el color de la bandera, pero son exactamente lo mismo. Y de este lado estamos los que sí, junto al pueblo hondureño, esos miles de hondureños, sobre todo micro, pequeños y medianos empresarios que sí pagan impuestos, no los representantes aquí de las 10 familias. Y mire, odian tanto al pueblo, Raúl, que puso un audio en forma de burla de alguien que anda vendiendo verdura, ganándose en la calle el sustento diario de sus hijos y de su familia. Una persona que anda vendiendo verduras en la calle para llevarle la comida, para educar, para llevarle salud a sus niños, para tener un techo digno. Ese es el odio y el clasismo que hoy han sacado aquí los representantes de las 10 familias de los 25 grupos económicos que controlan y que tienen hundido en la pobreza a este país. Y algo más, Raúl, no pedimos nada más que se respete la ley, no pedimos nada más que transparencia en las elecciones del 2025, no pedimos nada más que no regresen los fraudes electorales del 2013 y de 2017 al estilo Matamoros-Balson con intromisión humana. No pedimos eso, pedimos transparencia para que no se vuelvan a repetir esas violaciones a la voluntad popular, para que no vuelvan a asesinar a hondureños y hondureñas que en la calle exigían que se respete ese voto que fueron a dar en las urnas. Eso es lo que exigimos, que se respete la ley. Y si se respeta la ley y bajo esas condiciones nos vamos, pues bienvenido sea el diálogo, bienvenido sea el consenso,
Pueblo hondureño, 30 de agosto estamos convocados para ir a defender un proceso electoral transparente, para decirle al Partido Nacional y al Partido Liberal no volverán y para castigarlos en las urnas. Y que aunque les duela, una mujer va a seguir gobernando este país. Don Kilbert. Gracias, Raúl. Gracias a todo el pueblo hondureño por habernos acompañado. Me decía alguien ahora justamente, Kilbert, normalmente yo he tenido grandes debates en esta mesa con Raúl Valladares en este espacio en Canal 11. Grandes debates con gente muy capaz, muy inteligente, donde debatimos ideas. Pero hoy desde Casa Presidencial no mandaron gente capaz, mandaron mascotas rabiosas aquí al programa. Al final, usted lo vio y sabe que los tenemos que sacar por Dios del poder. Por ese mismo Dios del que se burlan. Por ese mismo Dios en el que ellos no creen. Por ese mismo Dios al que irrespetan cuando dicen nos vamos a ir a meter a la marcha de las iglesias porque nosotros somos. No son pueblo. Ustedes son funcionarios incapaces. Ustedes son corruptos. Ustedes son inútiles que llegaron al poder. Ustedes, su primera chamba fue ser ministro, pero no solamente eso es lo malo, es que lo hacen mal. Pero aparte de todas las cosas, es que vienen a estos programas a quererle ver la cara de tonto al pueblo hondureño. Honduras necesita un cambio. Honduras tiene que acabar con esta pesadilla que se llama tener a Libertad y Refundación en el poder. Honduras quiere la paz. Honduras no quiere más confrontación. Honduras quiere generación de empleo. Honduras quiere atracción de riquezas. Honduras quiere seguridad para su gente. Honduras quiere a un hombre de hechos y no de palabras. Honduras quiere a alguien que ya haya demostrado lo que es capaz de hacer. Y junto a ese hombre que se llama Nasri Tito Afura, papi a la orden, toda esta generación vamos a responderle a este país. Lo vamos a sacar adelante porque Honduras es de todos, incluso de estos. Aunque dé dolor, aunque moleste escucharlos, aunque moleste respetarlos porque ellos no respetan, son parte de este país y habrá que construir para que todos estemos mejor. Honduras es de todos y de todas. Honduras necesita que este próximo 30 de noviembre salgamos a votar, extirpemos este cáncer que se llama libre y estos resentidos sociales, pero sobre todas las cosas, salvaguardemos la democracia y la paz en este país. La lucha es de todos, la lucha la vamos a hacer de frente por Honduras, por nuestra libertad, por la democracia y por nuestro futuro. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo, gracias Raúl por la invitación y al pueblo hondureño una disculpa probablemente entre los que piensan que se miran bien, pero se retratan de cuerpo entero como mascotas rabiosas. El rótulo dice situación política del país cara a elecciones generales. Poneme el Twitter de Mel Zelaya. Y Mel dijo, no aceptamos elecciones con el TREP fraudulento del 2017, que lo tengan claro, bipartidismo y la oligarquía esta vez no van a sorprendernos como en el 2009. Estamos organizados, preparados y entrenados en más de 30.000 colectivos de base desplegados en todos los rincones de la patria. De nada le sirve estar reactivando nacional e internacionalmente a los perversos actores intelectuales y materiales del golpismo en su nueva versión light del 2025. Eso fue enfocarnos a todos, eso fue lo que planteé al inicio del programa. Los caballeros aquí presentes tomaron su rumbo de acuerdo a lo que ellos pensaban. Gracias, así está la política en Honduras, piénselo y vaya a votar. Fraude nunca más. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.